Nuestra historia inicia con un par de patitas retumbando en un callejón, y ahí una mujer corría desesperadamente, huyendo de unos que la seguían con algún propósito no muy santo. Los dos gandules no se andaban con rodeos, a pesar de sus sonrisitas de malandros, acorralando a la pobre chica. Ella se aferraba a su bolso esperando un milagro, hasta que una voz les ordenó a los malhechores que se detuvieran. Los dos voltearon curiosos, y uno preguntó quién era el chamaco que se acercaba. Mientras echaba un chocolate, el otro le dijo que no tenía nada que ver ahí, pero al morro le valió, y sugirió que los dos huyeran si no querían estirar la pata. Los malandros no se tomaron en serio a los mocosos, mientras la morra echaba un ojo, chance y buscando cómo pelarse. El chavito entonces se quitó la venda del cuello, y un chingo de hormigas empezaron a brotar como si las hubieran liberado de un hormiguero. Uno de los gandallas le gritó al morro que se largara de ahí cuando su cuerpo quedó empapado de algo rojo y caliente, y al voltear para ver qué fregados era, su compa ya estaba en el suelo, o al menos la mitad de él. Volteó, intentando procesar qué demonios acababa de pasar, y su jeta pasó de la malicia al puro pánico. Un insectote que hacía ruidos con sus filosas mandíbulas. Habló con una voz gutural y amenazante, interrumpiendo mi cena otra vez. El tipo entonces soltó un alarido y corrió, huyendo de la criatura en que la indefensa mujer acababa de mutar. El niño observaba todo mientras su cuerpo se oscurecía, devorado por las hormigas que salían de su cuello. Y cuando encaró a la grotesca criatura que tenía enfrente, gritó: «¡Hormiga negra!». Unos zancudos sobrevolaban la escena como si fueran unos malditos chismosos, y un don de traje blanco observaba el callejón tras las barreras de seguridad, mientras otro tipo, vestido con un uniforme, que lo identificaba como el cosechador de insectos, documentaba la escena del crimen. El equipo halló restos de un hombre sin sus pedazos, y no daban crédito de cómo una pelea con bichos había causado tal desmadre. Algo llamó la atención del señor del traje, mientras le daba vueltas a lo dicho por el único sobreviviente de que había un niño en la escena, y notó unas hormigas devorando las sobras de una barra de dulce tirada en el suelo. El hombre sacó un cigarro mientras otro zancudo volaba curioso tras él. Con cara de que no pasaba nada, prendió su cigarro y le echó el humo al insecto que parecía no quitarle el ojo de encima. Los detalles del incidente aún estaban muy en el aire, y la existencia de un morro en ese callejón lo dejó bastante picado. Los monstruos voladores parecían insectos, y el primer caso se registró en 2005. Una especie de zancudo gigante parecía pasearse por las calles de la ciudad. Se alimentan de humanos, tal como nuestro compa de la venda en el cuello le entra una bolsa de chocolates. Sin embargo, lo más cabrón era que estos seres vivían entre los humanos. Y chance esa era la preocupación del chico que veía por la ventana en su salón. Se les conocía como insectores. Una alumna leía en voz alta a los demás una advertencia para quienes creían que era pura leyenda urbana, y bien sacada de onda, continuó que los insectores sí existían, y que si alguien sospechaba de otro, debían buscar a los responsables del folleto, que no eran otros sino los cosechadores de insectos. La maestra le agradeció a Ara por la lectura frente a todos. Un tipo comentó que la chota estaba conectando el crimen de Maiman de anoche con los insectores, y que por lo tanto, pues ya valió. Les pidió a los alumnos que no se quedaran de vagos en la calle. Al volver a su lugar, Sejunban le preguntó a Ara si vivía en Maiman, así de metiche, a lo que la morra confirmó y le pidió a su amiga que se regresaran juntas a casa. En otra banca, un chavo le preguntó a su compa si creía en los insectores, y recibió un sí, soltándole que justo había uno ahí mismo en el salón de clases, refiriéndose al chavito del parche en el cuello que estaba devorando una bolsa de chocolates. A nuestro prota le dio risa. El profe les cortó el rollo avisando que hicieran la tarea, pues contaría para la calificación final del periodo, para que se aplicaran, y le encargó a Ara que juntara las tareas al final, y era obvio que a un montón se les había olvidado hacerla. Sonó el timbre y alguien llamó a la jefa de grupo. Eran los dos payasitos del salón que se le acercaron a Ara para molestar, pidiéndole de favorcito que no entregara las tareas, pero la morra quería saber por qué no. Dedujeron que seguro solo ella había hecho el encargo, así que propusieron reprobar todos juntos, pero ella no tenía ni la más mínima intención de hacerlo. Los tipos intentaron amenazar a Ara, mientras su amiga la defendía, y nuestro insecto humano nomás miraba de lejos hasta que alguien se acercó a los estudiantes que discutían, y les dio unas hojas de papel, dejando a todos bien sacados de onda. Era nuestro prota, quien se le acercó directamente a Ara, diciéndole que esa era su tarea. La chica miró a Misón toda orgullosa y le agradeció mientras tomaba los papeles. Él regresó a su pupitre, y algo encima de este le robó la atención. Una pequeña hormiga caminaba por su cuaderno, como si le estuviera trayendo un mensaje secreto. Los dos se quedaron viendo fijamente un rato, y Misón pareció entender qué quería, así que estiró su dedo lentamente hacia la hormiguita, hacia la pequeña criatura, chance para saludarla. Pero de la nada, alguien plantó su pie con violencia sobre el escritorio del chico, y aplastó a la hormiga, que ahora yacía entre las páginas del cuaderno. Misón nomás se le quedó viendo fijamente al abusón,
que estaba molesto porque había entregado la tarea, y el abusón siguió ladrando que el protagonista debería aprender a callarse, a quedarse calladito, pero Mi-sung no movió ni un músculo de la cara. No contento con eso, el otro estudiante también mencionó el parche en el cuello de Mi-sung, preguntando si escondía un chupetón. Esto hizo que el otro bravucón se riera, la sola idea de que Mi-sung tuviera novia, y mientras él seguía callado, Ara le preguntó a su amiga qué era un chupetón. Sehun Bang le contestó que era una marca que te dejan después de un beso intenso en el cuello, lo que dejó a Ara perpleja. Los gandayas entonces fueron tras Mi-sung para quitarle el vendaje a la fuerza, y Ara intentó poner orden en el salón, gritando que se detuvieran, pero al bravucón no le importó y empezó a jalar de uno de los extremos de la bendita con saña, anunciando que se venía una gran revelación. Luego, con el parche en la mano, se quedaron pasmados con lo que vieron sus ojos. Y Mi-sung no tenía un chupetón. En su lugar, tenía un agujero en el cuello que los tipos creyeron que era una simple verruga. Esta revelación puso al grandulón más agresivo, pues agarró a nuestro prota del cuello, preguntándole por qué tapaba una simple verruga. Pero de repente, algo asustó al estudiante agresivo, pues una hormiga cautelosa, con sus antenitas, comenzó a emerger del cuello de Miss. Bajó a toda velocidad por el cuerpo de nuestro chico y se escondió en su ropa. El estudiante soltó un grito de indignación por lo que acababa de presenciar. Luego soltó a Mi-sung y se tiró al suelo, gritando que una hormiga le salió de su verruga. Sehun preguntó si a Ara le gustaba nuestro chico insecto, pero aunque se le notaba en la cara, la morra lo negó rotundamente. Tras meditarlo un segundo, se puso a enumerar las virtudes que le veía a Mi-sung, casi sin cachar, que estaba haciendo chicharrón la tarea del morro. Ara fue a la sala de profes, y el don se dio cuenta que nomás ella y nuestro prota habían hecho la tarea. Entonces soltó un madrazo verbal que hizo a la chica brincar del susto. Como castigo, el vejete le informó a la morra que solo Mi-sung y ella se podían largar, mientras los demás alumnos se quedaban a limpiar el incinerador. Arajo pensó que a los buscapleitos les iba a megacalar la noticia, y consideró quedarse a echarle la mano a Sejin, más que nada por el miedito de irse sola. Ahí fue cuando le cayó el 20 de que Mi-sung también vivía en Naman, así que se le ocurrió pedirle al chavo que se regresaran juntos. Caminó por el pasillo y se topó con nuestro vato, ajustándose la venda frente al espejo, y le echó un grito. Mi-sung la miró mientras la chica se le acercaba, comentando la decisión del profe para los otros vagos que no hicieron la tarea, y siguió con que solo ellos dos podían irse. Y con cara de cachorrito le preguntó al chico si quería acompañarla de vuelta a casa. Pero Mi-sung, ¿qué creen? Se disculpó y le dijo que ya tenía planes, dejando a nuestra jefa de grupo con cara de what, toda abochornada. En el incinerador, los gandayas del salón echaban madres por el castigo, tirándole pestes al profe por todos lados. Sejin intentó animar a los güeyes a terminar el castigo para ya largarse, pero estos la cuestionaron. Irse sin hacer la tarea, a lo que Ara respondió un él. Fue ahí que la chica notó que su amigui estaba con ellos. En el cuarto, y de chismosa le preguntó qué hacía Ara ahí, a lo que la jefa de grupo le contestó lo más obvio del mundo. Aunque Sejin quería saber por qué no se había ido a su casa, Arajo, con sus lagrimitas de cocodrilo, contestó que esperaría a Sejin, quien al ver a su amiga chillar, se preocupó, sobre todo cuando supo que Mi-sung la había bateado. Pero casi gritó con la noticia, y Arajo le pidió que le bajara 2 rayitas. Sejin comentó que era la chance de su amiga para tener novio, aunque pensaba que él era un cretino y un menso. Sin embargo, Ara defendió al chico, diciendo que era un buen tipo y que su amiga ni lo topaba bien. A Sejin le cayó en el hígado saber que su amiga la dejaría irse sola a casa. Ara se justificó diciendo que tenía el derecho, igual que los gandayas que se creían con derecho a pelarse, y mientras caminaban, decidieron chismear sobre la hormiga que le salió del pescuezo a nuestro prota mientras la otra estudiante barría el piso. En su rollo con los audífonos, los chicos no estaban nada contentos con la presencia de Mi-sung, y para no dejar los estudios, decidieron darle una lección a nuestro vato. Era un alivio imaginarse al tipo recibiendo una buena tunda, pero algo le llamó la atención a uno de los abusones, y en la penumbra de ese incinerador algo con 4 luces, tan brillantes como faros, apareció ante ellos, diciendo algo como «la tarea». De repente se oyó un ruido seco, y el estudiante fortachón sintió su cara bañada en catsup mientras se quedaba tieso. La alumna que barría felizmente, escuchando con sus audífonos, ni se enteró de lo que acababa de pasar, y de pronto, la cholla del estudiante rodó hasta su escoba, como en un juego improvisado de hockey. La chica vio que era y pegó un grito que rompía los tímpanos, que alertó a los otros estudiantes al otro lado del patio, otro chillido, y salió corriendo hecha la mocha, por lo que acababa de ver, alertando a todos que corrieran porque había un insecto en los alrededores. La pata de la criatura temblaba con sus pasos hasta que se reveló a los demás en su horrenda figura, con un hocico filoso en medio de la cara, balbuceando la frase «la tarea». 2 alumnos trataron de escapar por un lado de la criatura que avanzaba, pero no pudieron esquivar su letal ataque, mientras la salsita salía a chorros y los demás veían la escena pasmados.
Arjo y Sejumban, ojipláticos, vieron a sus compas huir en el desmadre. Se echaron a correr con los otros y el bicho arremetió a toda mecha. Otro madrazo. Y más estudiantes cayeron durante la huida como si fueran pinos de boliche recién pulidos. Pero las morras no se rajaron y le siguieron echando ganas. Los pasos del bicho retumbaban cada vez más fuerte mientras huían, hasta que Seiyan sintió el peso de una mano en sus hombros. Y cuando volteó para atrás, vio a otro amigo ser atacado. Pero en realidad, él solo la usó de trampolín para tomar la delantera. Entonces la chica cayó de espaldas, pegándose en la cholla contra una piedra, y a Arjo solo le dio tiempo de frenar y gritar el nombre de su amiga. Regresó para ayudar a Sejin y se arrodilló a su lado, intentando reanimarla, y los pesados pasos del bicho se intensificaron mientras Arjo, llorando, no quería dejar a su amiga. Aceptando su destino, la bestia volvió a rugir. La tarea. Y se paró frente a la chica arrodillada que poco podía hacer. Fue ahí cuando el valor poseyó a la jefa de grupo, y su instinto de líder la hizo ponerse de pie y ordenarle a la criatura que se largara. Entonces una boca empezó a formarse en el bicho horrendo, que intentaba darle una advertencia a la joven líder. Un par de lentes aparecieron en la cara de la criatura, creando una forma familiar, y así le advirtió a Arujo que había mandado a la chica a su casa. Con los ojos como platos, Arujo se dio cuenta que el monstruo era su profe. Sin embargo, sin dudarlo, el insecto levantó sus brazos como un mazo y gritó: «¿Por qué no me hiciste caso?», y descargó sus pesadas manos sobre los alumnos sin piedad. De repente, antes de que las garras del monstruo tocaran a las víctimas, un chingo de hormigas aparecieron en fila y bloquearon el ataque, mandando a volar sus brazos, y Arjo, que esperaba el impacto como el Cristo Redentor viendo a Guanabara, no podía creer lo que veía. Solo siguió con la mirada a esa plaga de puntitos negros, por todas partes, responsables de que siguiera viva. Y de repente, un estruendo, y un hombre con armadura negra apareció en el suelo, en pose de pelea, rodeado de hormigas, como si fueran parte de él. Luego se encaró con los presentes, quienes vieron sus ojos brillar tras ese casco cerrado e intimidante. El enmascarado estaba listo para la pelea, mientras Arjo, inconsciente, no tenía ni idea de lo que pasaba a su alrededor. Él la protegió en sus brazos cuando el profe insecto lo llamó, por el nombre de Hormiga Negra, el destructor de su especie. El supuesto héroe se plantó frente al bicho, que insistía en que conocía su fama. Luego quiso saber por qué la hormiga derrotaba a los de su propia raza y se hacía el protector de los humanos. La criatura parecía indignada por las acciones del chico, intentando convencerlo de que los insectos eran superiores a toda forma de vida. Entonces la hormiga, sin pensarlo dos veces, le soltó un trancazo a la criatura que causó casi un sonido de trueno por la potencia del golpe, y el profe insecto salió volando hacia atrás hasta estamparse contra el muro. Dejando todo hecho un cochinero, el insecto héroe se volteó con las morras para sacarlas de ese cuchitril. Frente a tantos estudiantes que ya habían colgado los tenis, acostó a las chicas en el piso, respondiendo que no actuaba así para proteger humanos. Apretó los puños con saña, aclarando que esto no era una pelea, sino la hora de la botana. Las criaturas redondas, aún tiradas por ahí, no daban crédito de que la hormiga gigante no solo derrotaba a otros insectoides, sino que además se los tragaba. Luego el profe, motivado y furioso, se levantó a encarar a nuestro héroe, advirtiendo que no sería pan comido derrotarlo y que vengaría a su familia. El insectoide se transformó en una bola de roca con faros de coche y atacó a Hormiga Negra como si fuera un meteorito en curso de colisión, pegándole directo en el pechito. Pero el héroe logró equilibrarse y plantar las patas en el suelo. Sin embargo, el trancazo fue tan bestia que se deslizó para atrás, aguantando al profe Bola hasta que destrozó la cerca que rodeaba el patio de incineración. El héroe cayó por el golpe, quizás sin imaginar la fuerza bruta de la criatura, que presumía no necesitar brazos para vencer a una simple hormiga. Luego lo llamó poca cosa y saltó tan alto que la hormiga parecía estar encarando a la mismísima luna, tapando el sol a plena luz del día. Y al llegar a una altura considerable, simplemente dejó que la gravedad hiciera su chamba, bramando que haría pulpa a ese insecto. La criatura metió turbo en su descenso y soltó su grito de guerra: la tarea. Mientras el héroe, medio atontado aún, veía al enemigo acercarse hasta que llegó el madrazo feroz del profesor, casi enterrando a la hormiga en el suelo por la fuerza de su cuerpo rocoso. Hormiga Negra no tenía mucho que hacer ahí, así que el profesor le soltó varios guamazos, que chance y no lo aplastaron nomás por su armadura. La gran criatura se alejó de nuevo por los aires, revelando al héroe todo sonado dentro del cráter formado por los golpes. El insectoide Bola, aún en el aire, encaró a su igual en el suelo y amenazó con que le iba a dar una paliza a su oponente, y por una fracción de segundo, como hablándole a sus hormiguitas, el héroe susurró: «Prepárense». Entonces el profesor descendió otra vez con ferocidad, gritando que era hora de acabar con el traidor de la especie. Hormiga Negra solo tuvo tiempo de alzar la vista y dar la orden: «Corran», hasta que otro impacto del insectoide Bola se estrelló en el suelo, causando un temblor que mandó piedras a volar por todos lados mientras el humo se disipaba.
Se podía ver el líquido carmesí mezclándose con la tierra, y el profesor, al notar el jugoso resultado, mostró satisfacción por haber sometido a su enemigo, pero algo que no entendía pasó justo frente a sus narices. Hormiga Negra no había sido vencido, y debajo de la criatura ya le había atravesado las rocas con su lanza apéndice. El profesor insectoide estaba herido, y se preguntaba mientras el dolor lo consumía, ¿cómo no se había esperado ese contraataque? La hormiga se levantó y se plantó frente a la asquerosa criatura. Ordenó de nuevo la frase, ¡corran! Luego una pierna de chico con un tenis de bota empezó a salir detrás del humanoide, caparazón de esa armadura insectoide. De volada, el traje comenzó a deshacerse, revelando otra pierna igualita a la primera, y su brazo soltó manchas negras que se volvieron una garra inmensa con las hormigas que dejaron sus patas. Y ya arrinconado, el profe, sin tener a dónde correr, le berreó al héroe que ya lo despachará rapidito. Y entonces la hormiga negra le cumplió el deseo. Se oyó un estruendo, el golpe de gracia fue servido. Mientras el insectoide era lanzado hacia atrás, Hormiga Negra, ya con sus patitas de niño al descubierto, se catapultó para alcanzarlo antes de que tocara el suelo, y lo atrapó en el aire. Luego soltó un alarido agudo y aventó al profesor, estrellando su cabeza contra el suelo antes de que sucumbiera. El agonizante hombre aún intentó preguntar de dónde sacaba tanto poder el niño, pero sintió su cuerpo ser levantado otra vez por el héroe, quien parecía querer divertirse un poco más. La hormiga soltó un grito penetrante, mostrando sus afilados colmillos, mientras el profesor sacudía las piernas implorando piedad. Pero el guardián insectoide se veía muy decidido y hundió sus garras en las cavidades del insectoide rocoso. El profesor entonces, justo antes de ser aniquilado, gritó en medio del dolor que el estudiante no olvidara terminar su tarea, y la hormiga remató al tipo, aplastándolo sin la menor pizca de duda. Las rocas se hicieron añicos, dejando solo los lentes del profesor para contar la historia. Así, el héroe abandonó el patio, celebrando el éxito con sus pequeñas hormigas. Poco a poco comenzó a perder su forma insectoide y volvió a ser el joven Misón. El chico se alejaba del lugar cuando de repente otra figura insectoide apareció entre los árboles. Se detuvo abruptamente al notarlo, pero no desvió su mirada, y la criatura, también revestida de armadura y casco, lo estaba observando. El enigmático insectoide se mantuvo inmóvil, detallando las manchas negras que le faltaban y que contrastaban con el dorado de su armadura. En el patio de incineración de la batalla solo quedaron los lentes del profesor, y los segadores de insectos aislaron el área para investigar, mientras contenían la curiosidad de estudiantes y reporteros que intentaban tomar fotos del incidente. Mientras, el hombre del traje blanco, junto a un guerrero que cargaba un hacha en su espalda, discutían cómo no habían llegado a tiempo para la batalla. El hombre del hacha, quien además usaba una máscara, se agachó frente al patio y por el desastre dedujo que allí había ocurrido una pelea entre insectores. Volteando hacia el hombre de traje blanco que fumaba su cigarrillo, le preguntó cuál podría haber sido la razón que pudo motivarlos a pelear entre sí. Fue entonces que el fumador recordó que el sobreviviente del ataque del callejón le había dicho que un muchacho lo salvó de aquella mujer insector, pidiéndoles que escaparan, por lo que empezó a explicar que los insectores peleaban para proteger, pero lo interrumpió uno de sus agentes para informarle que uno de los estudiantes atacados había despertado. El hombre observó con curiosidad cuando le informaron que, de acuerdo con el testimonio del testigo, un hombre de atuendo negro la había salvado. Mientras caminaban, un estudiante todo sucio y aturdido le contaba a la prensa cómo logró contactar a los segadores, sintiéndose el gran salvador de la nación. Emocionado, el chico comentó que había conseguido tomar unas cuantas fotos del ataque y decidió enseñárselas a todos los presentes. Sin embargo, al abrir su celular, se dio cuenta de que las fotos no eran nada claras. Uno de los agentes se quejó de que las cámaras locales no funcionaban y consideró largar a los reporteros. Cuando el jefe de traje y el guerrero se acercaron, el hombre respondió que la prensa debía quedarse, pues era hora de que la gente creyera que los insectores no eran solo una leyenda urbana. Sin embargo, el guerrero enmascarado dedujo que para que el público creyera los hechos, sería como obligarlos a tragarse el choro completo. Fue entonces que cacharon a Arjun hablando por teléfono con su mamá, asegurándole que volvería a casa sanita y salva. La chamaca, con su aire de mandamás, se puso la mascarilla de oxígeno y le cantó la cartilla al jefe de los Reapers que no se fuma en la escuela. Así que el tipo, pues, se disculpó, apagando su cochinada de cigarro y explicando que era para ahuyentar zancudos. Conforme avanzaba el día, el señor del traje blanco, aunque andaba conmovido por el desmadre, quería saber de ella qué demonios había pasado en ese lugar al final. Y toda traumada, la morra contó que después de que el profe monstruo se les fue encima a los estudiantes, apareció un sujeto todo de negro. Bien intrigados por la testigo, tanto el jefe como el guerrero ese, quisieron saber por qué la chamaca creía que su salvador de negro era, sin duda alguna, un hombre. Entonces Arjo respondió que no recordaba mucho por el desmayo, pero que todo apuntaba a que se parecía a un vato, y no a un engendro de esos. La chica se recargó en el coche, con cara de alivio al recordar la figura de negro,
y agregó que el tipo los había protegido a todos. El jefe, que no perdía detalle del relato de la joven, también preguntó si había algún estudiante que no estuviera en la limpieza del patio, y la chica dijo que sí, que había un alumno. Así que el hombre quiso saber un poco más de ese chico ausente. Para cuando se hizo de noche, Misao llegó a casa y se encontró a su abuela, que parecía encantada de verlo regresar. La carismática viejita le sonrió y le avisó al muchacho que la cena ya estaba servida. Mencionó que había preparado sus platillos favoritos, y cuando él miró la mesa, en efecto, vio un tremendo festín esperándolo. Misao se quedó viendo toda esa abundancia, buscando cómo no decepcionar a su abuela, y comentó que ese día como que no traía hambre. La señora hasta se ahogó, dando un paso atrás por la respuesta de su nieto. Entonces el chico la miró mientras ella, cariñosa pero preocupada, le preguntó si lo había vuelto a hacer. Empezó a revisarlo, preguntándole si se había lastimado, pero Misao nomás dijo que no tenía hambre, lo que dejó a la señora un poco más tranquila, y con mucho cariño le pidió que no se preocupara por ella, sugiriéndole que se fuera a descansar. Misao entonces volteó a ver a su abuela antes de entrar a su cuarto y le pidió que le guardara la comida, que se la comería por la mañana. La anciana observó a su nieto cerrar la puerta del cuarto y, con lágrimas en los ojos, le rogó a Dios que lo cuidara, pues entendía que el chico cargaba con algo muy pesado, pensaba que el mundo era muy cruel, mientras un camino de hormigas trepaba por el muro del edificio hacia el cuarto de Misao. El noticiero anunciaba las novedades del día. En la televisión, informando sobre la tragedia ocurrida en la escuela de Guro, un distrito de Seúl, donde varios alumnos fueron liquidados por un insector. En la tele de ese cuarto oscuro, la reportera explicaba lo del profesor, que se convirtió en monstruo, desmintiendo que los insectores eran leyenda mientras las hormigas se acercaban a Misao en la cama. Un entrevistado decía que jamás imaginó eso del maestro por una simple tarea, y el muchacho, inmóvil como una estatua, dejaba que las hormigas volvieran a su agujero en el cuello mientras en la tele la gente deseaba el fin de los insectos. Así, nuestro prota cerró los ojos y se durmió con sus hermanitas. De vuelta a lo que parecía un hormiguero interno dentro de un edificio bastante sospechoso. Con nexos al robo de infantes, 3 polis andaban de mirones, avanzando piso por piso a ver qué encontraban. Siguieron trepando hasta que un ruidito los alertó y el jefazo les hizo señas de que se esperaran. Luego se pegaron a la pared como lagartijas, bien truchas al sonido con los fierros en la mano. Y el líder, todo nervioso, se fue de puntitas por la pared hasta una habitación sin puerta. Entonces su cara se deformó bien raro por lo que acababa de ver, porque dentro del cuarto había unos capullos asquerosos, colgando con niños que chillaban y le rogaban a sus mamis. Afuera del edificio, un jeep blanco esperaba con una paciencia de santo, y adentro estaba el tipo del traje blanco, acompañado por otros 2 agentes con cara de preocupación, un chofer de nombre Ta. Soltó con desgano que odiaba esperar y sugirió que mejor ellos mismos hicieran el rescate, muy a su modo. Pero el copiloto, un tal Sam, le recordó que la compañía estaba bajo el control del gobierno y por lo tanto, la tira tenía jurisdicción si encontraban un bicho, hasta que de repente la consola del coche con el logo de los cosechadores de insectos empezó a echar una frecuencia de radio, y el mensaje con una súplica de ayuda puso de buenas a Ta frente a un Sam que nomás no quería. Incluso con el jefe ahí presente, T le tocó el hombro a su compañero al notar que ya le temblaba la mano, pero el de al lado, haciendo un ruido raro, explicó que así era su modo silencioso. Entonces, el jefe de blanco y un tal Pío les ordenó que se dejaran de payasadas y siguieran la llamada mientras sacaba su cigarro repelente del bolsillo. Mientras tanto, una navaja cortaba algo a toda velocidad. Y así, los polis rescataban a los niños colgados en esos capullos vomitivos, hasta que un soldado preguntó si no debían esperar a los cosechadores, y el líder contestó que no podían perder ni un segundo, o los chamacos se les morían. Luego, el oficial notó que uno de los niños ni siquiera parpadeaba, y el líder le gritó que rompiera el capullo porque las víctimas necesitaban aire. El tipo empezó a rasgar esa envoltura, y la carita de la niña desesperada salió de las redes mientras él intentaba calmarla, diciéndole que ya estaba a salvo. El cuchillo cortó otro capullo, y el soldado que rasgaba las redes preguntó si el niño de adentro estaba bien. Entonces una voz pastosa salió de la envoltura, preguntando qué demonios hacía. De repente, algo salió disparado hacia el oficial, desde adentro del capullo, pegándole justo en la frente, y el líder nomás tuvo tiempo de voltear a un lado. Fue ahí que el capullo ese empezó a deshacerse, revelando un insectote que agitaba sus alas bien rápido. La voz horrible preguntó otra vez ¿qué le hacían los polis a sus bebés? Y el líder se quedó helado con lo que vio mientras cargaba a uno de los niños en sus brazos. La criatura era un insecto enorme con un aguijón en forma de lanza por nariz, y con furia mientras aleteaba velozmente, exigía una respuesta a su pregunta. De pronto, otro oficial entró al cuarto gritando por su capitán, y sin pensarlo 2 veces, le vació el cargador de su rifle al monstruo de enfrente, pero la criatura fue bastante rápida en no.
embestir al soldado, derribándolo con su lanza aguijón. Los ojos del capitán se abrieron como platos, sin poder creerlo, que el monstruo era más rápido que una bala, y supo que era un insecter cuando la cosa esa se le vino encima, para despacharlo. Antes de que lo picara, algo le dio en la cara, salvando al capitán de lo que hubiera sido su muerte segura. Sin embargo, el tiro solo le partió el aguijón a la mitad mientras el tipo, sin poder creerlo, sintió el proyectil rozarle la oreja, entrando por la ventana a su espalda, revelando una torre altísima afuera. Y fue de esa torre que Sam, con puntería de diablo, disparó el tiro que le salvó el pellejo al hombre. El agente recargó su rifle listo para el siguiente round, lamentando no haberlo hecho papilla al primer tiro, por la velocidad de la criatura. El insectote se encabronó bien gacho por el balazo y, creyendo que el capitán le disparó, se le abalanzó con toda la furia de su ser, y de pronto un tolete se interpuso entre el monstruo y el pobre hombre, salvándole el trasero una vez más. Esta vez fue Todd quien se metió al quite para echarle la mano a la tira, y le tiró burla de si era un niño por su vocecita, y cuando la cosa esa le preguntó quién era, el agente se presentó como un exterminador de insectos y le zampó un trancazo en la cholla, como si bateara una pelota de béisbol. Entonces la criatura voladora se fue a estampar contra la pared, anotando un touchdown. Pío entró a la escena con su pucho en la boca, y le dijo al capitán que agarrara al escuincle y se pelaran de ahí, pero ya. El insecto palo recuperó el conocimiento, y arremetió con furia, bien decidido a no dejar que le arrebataran a su cría tan fácilmente. De repente Pío, que hasta ahora no había mostrado sus dones, exhaló una bocanada que parecía un volcán en erupción, llenando todo de humo. El insectoide empezó a sentir su cuerpo retorcerse como zancudo envenenado con Raid. El jefe, muy sereno, le explicó al monstruo que el humo ya le había frito el sistema nervioso, así que le pidió muy amablemente a la criatura que por favor cooperara y contara qué hizo con los niños. Aturdido por el veneno, el insectoide se arrancó de un tirón su propio aguijón y contestó que buscaba a la hormiga negra y no a sus larvas. A Tad como que no le hizo gracia que le dijeran larva, pero a Pío en cambio le llamó más la atención el nombrecito que el bicho mencionó. Fue entonces que la criatura sacó su as bajo la manga y, sin ganas de hablar, disparó docenas de púas que salieron de su jeta hacia sus enemigos. Pío, al cachar el ataque, le dio un jalón a su cigarro con todo el aire que tenía y sopló con una fuerza brutal, hacia las púas que se acercaban rápido. Tae tampoco se quedó atrás y bloqueó hábilmente las flechas, que iban en su dirección con su tolete. La criatura usó el ataque como distracción, pero antes de que pudiera llegar a la ventana, el jefe le alertó a Sam en la torre que el bicho se les pelaba, pero solo se escuchó un grito de dolor en el radio de Pío, y sin que se oyera un solo tiro del tipo en la torre, preguntó qué ocurrió, pero las púas del monstruo ya habían herido a Sam, e informó que era demasiado rápido. Los agentes dentro del edificio estaban frustrados, y Tae comentó que Jin estaría decepcionado de él. Así que decidieron largarse de ahí. Tras el desmadre con los insectoides, la escuela estuvo cerrada por una semana, y pusieron flores en los pupitres en memoria de los estudiantes que pelaron faros durante el ataque. Y mientras tanto, Su-Yang recibía una medalla por ser el primer chismoso en reportar un insectoide. Arrey-Joe vio en las redes sociales que el morro no merecía tanto circo y pensó en Sejin en el hospital. La hemos ignorado desde la cirugía que tuvo en la cholla. Estaba tan encabronada con el mocoso mientras scrolleaba su feed que ni notó a dos niños, jugando con máscaras de bichos enfrente. El niño se le acercó a Rejo para asustarla, pero ella solo se le quedó viendo, y de repente le soltó un zape al niño en la jeta, corrigiéndolo para que no lo hiciera de nuevo. Desesperado, el morro salió huyendo, advirtiendo que le contaría a su mamá, pero ella le dijo que se le adelantaría primero. ¡Qué iluso! La chica se quejaba en la banca del parque por tener que cuidar a su hermano menor debido al cierre de la escuela, y que él ni se imaginaba su calvario. Oyó otro susto a su espalda y se volteó hasta el queque para sermonear a Asio, su hermano menor con la máscara de insecto, pero no esperaba que el pequeño estuviera jugando con Mi-song, que miraba a la nada mientras comía algo. Como siempre, le gritó al niño que la miró mientras chupaba su paleta. Así, los tres se sentaron en la banca y los hermanos agradecieron a nuestro prota por el helado que les pichó. Asio disfrutaba su paleta, pero Arajo veía con curiosidad a Mi-song, que devoraba las paletas sin control alguno. Entonces, recordó la pregunta de Pío sobre el único alumno que no estuvo en el patio para la limpieza, el día del ataque, y cómo se le aproximó mientras ella se reponía, recargada en la ambulancia, queriendo detalles del niño. Sin embargo, Arajo se sintió rara con la charla con el mero mero de los Reapers y por eso decidió preguntarle a Mi-song si algo diferente le había pasado el día del ataque. Y el niño que devoraba su paleta respondió que no había pasado nada. Ella se sintió aliviada, mientras su hermano juntaba palitos con nuestro chico tétrico para armar un castillo. Pero Asio se distrajo con una pelota de fútbol que rodó cerca de su construcción y decidió irse a jugar con su amigo, informándole a su hermana. Mi-song empezó a morder el palito, y Arajo notó que hacía un ruido extraño. Observó su actitud y se preguntó qué mosca le picó, imaginando que a lo mejor seguía con filo.
Los dos se sentaron en la banca viendo a los niños sin decir ni pío, hasta que la pelota del niño terminó del otro lado de la cerca fuera del parque, y Asio le dijo a su hermana que iría por ella. Los niños se arrastraron bajo la cerca abierta para buscar el balón caído entre los arbustos. Arajo le gritó a su hermano, regañándolo por desobedecerla, pero Misón se levantó, pidiendo a los niños que esperaran para echarles la mano. La chica, apenada, dijo que no era necesario porque ella iría, pero a nuestro compa le valió queso y siguió hacia los morros. Misón cruzó la cerca y se paró en medio del bosque buscando a los niños. Entonces algo llamó su atención. El amigo de Asio estaba enfrente, con un balón en mano y una máscara de chapulín. Mirándolo fijamente, el niño se volteó hacia Misón y preguntó: «Oye tú, ¿qué diablos fue eso dentro del parque?» Asio estaba con Arajo, y al preguntarle por el balón, el niño informó que Misón le había pedido que regresara, mientras el amiguito del balón le echaba un choro a Misón, con pura jerga, afirmando que él controlaba la situación y preguntó si nuestro chico era de los suyos. El niño explicó que le había tendido una emboscada al otro, pero Misón interrumpió y luego dijo que estaba de mal humor por el problema con los Reapers del día anterior, en un tono correctivo, juzgando que Misón era un novato. Le advirtió que no le arruinara la cacería otra vez, pero nuestro prota ya tenía la mano en la venda. Y así, el niño insecto con su máscara de saltamontes pudo ver a las hormigas de nuestro héroe actuar en su tono oscuro y pesado. Entonces abrió los ojos de par en par tras la máscara, cuando el héroe le repitió lo de arruinarle la casa. De repente, la armadura de Misao empezó a tomar forma en su cuerpo mientras decía eso. El insecto en forma de niño estaba diciendo pura babosada. El maestro Chapulín señaló a nuestro héroe pasmado por lo que acababa de ver. Luego lo invadió una furia que le hizo reventar la pelota en su mano y gritó: «Hormiga negra, asesino de tu propia especie». El insecto empezó a reír en tono desafiante, incluso con las hormigas arrastrándose por su cuerpo, y dijo que buscaba a nuestro héroe. Black Ant estaba en su traje completo, y el niño insecto reveló que el tipo era la comidilla por devorar a su especie, pero que con él la cosa sería distinta. El niño se enfureció aún más y le recordó a la hormiga las leyes de la corte de los insectos, y por eso mismo creía que se ganaría un dineral en oro al derrotar al traidor. Luego se transformó en su forma original de monstruo y se abalanzó sobre Black Ant con su aguijón, buscando unirse a la élite de los insectos, y soltó un rayo rojo que parecía que haría estallar al héroe, como si fuera un globo de cumpleaños. Sin embargo, el impacto solo le destrozó una parte del casco, y así la hormiga siguió a su oponente, con los ojos de Misón a la vista. El insecto, que tenía forma de zancudo, voló alto y apuntó a nuestra hormiga con un disparo ocular. La hormiga negra se quedó quieta mientras el monstruo volaba a su alrededor, amenazándolo con cada pasada. Pero ese zumbido ya estaba hartando a nuestro héroe, que se rascó la cabeza dándose cuenta de que el insecto era un mero hocico. Fue cuando de repente la hormiga le ordenó a la criatura que se callara y lo pescó en pleno vuelo con las manos, azotándolo contra el suelo sin piedad alguna. El monstruo sintió el madrazo mientras su cabeza era aplastada contra la tierra, y el héroe no mostraba intención alguna de dejarlo irse entero. Arijoe se quedó pasmada con lo que vio, pues al volver Misón al parque, su cara mostraba un poco de tierra, y en cuanto lo notó, la niña rápidamente intentó limpiarle la cara, para ocultar las huellas de la batalla. Asillo, en su inocencia, preguntó si ya habían encontrado la pelota, y Misón mintió tranquilamente que sí, y que el amiguito ya se había ido a su casa. Entonces, con la situación ya resuelta, el hermanito anunció que había limpiado toda la basura de Misón, pero Arjo comentó de inmediato que el niño solo había hecho eso para que le dieran más helado. Fue entonces que la chica se dio cuenta que la expresión de Misón había cambiado, y mientras él y Asillo negociaban por más helados, ella estaba segura de que nuestro chico también podía sonreír. Arjo preguntó, sosteniendo la bolsa, si de verdad podían quedarse con todos, y Misón respondió con un alegre sí. Él comentó que ya no tenía hambre, preguntándose la razón, ¿verdad, gente? Sin embargo, un ventarrón hizo que Arjo mirara con curiosidad a un lado, y las hojas de los árboles tras la reja del parque crujieron sin parar. Mientras tanto, en medio de aquel mismo bosque, se escuchó un estruendo sobre el cadáver del insecto zancudo que yacía entre la maleza. Después de una semana sin clases, la escuela reabrió sus puertas, y los estudiantes caminaban hacia ella para una nueva etapa. Después del incidente, Misón iba caminando solo, mientras unos estudiantes que pasaban por ahí platicaban, comentaban que se saltaron el desayuno y también de las salidas que tuvieron en sus vacaciones a la fuerza, pero al cachar a Misón tras ellos, mejor le cortaron al chisme, como si al pobre chavo ni lo toparan. En el pasillo, Arajo, quien traía unas flores para el altar conmemorativo, tenía una cara de fuchi. En la pared, un aviso anunciaba que cerrarían su salón para siempre, y los alumnos serían reubicados en otros grupos por el incidente. Ahí notó que su nombre estaba en el salón 5,
Por suerte su amigo Sejin y Mizunami también estarían en el mismo grupo, pero lo que de verdad enfurecía a Arajo era el hecho de que ya no sería jefa de grupo, y así arrancó el primer día de clases en el nuevo Salón 5, y Arajo, toda agüitada, nomás veía su celular mientras los demás buscaban su lugar. La chica lucía desolada toqueteando el celular, porque todos los mensajes que le mandó a Seiyan eran ignorados. Luego, y hasta el gorro de todo, no podía creer que acabó en un salón que ella consideraba lleno de puros idiotas. Uno de los chavos le hacía la barba a Suyan, queriendo el chisme del día del ataque, y el tipo lo relataba, como si hubiera sido el mero héroe del día, cosa que a Arajo la hizo enojar. Una chica güera sentada junto a ella también parecía bastante incómoda con lo que oía. Luego se levantó de su asiento, mientras nuestra prota seguía con curiosidad a la chica alta, con la mirada. La chica fue hacia el grupo de estudiantes que oían las babosadas de su Yeon, y sin dudarlo le metió un patadón frontal en la panza al chico. Ya en el suelo, él quería saber por qué lo hizo. Mientras su agresora lo miraba con desprecio, mostrando cero paciencia, la güera, de nombre Eugene Lee, le dijo al famosito que se callara sus tonterías enfrente de ella. Con eso, uno de los chicos que escuchaban las incoherencias avisó que se quedarían calladitos, y Suyan se quedó mudo por el apodo que tenía la chica como la bully de la clase. Arajo supuso que a Seiyan le habría encantado ver esa escena, mientras los otros alumnos se encogían como perritos regañados al ver pasar a su hembra alfa. De pronto, la bully que estaba por irse del salón se topó de frente con nuestro prota entrando, y se quedaron viendo fijamente. Eugene se plantó en la puerta, esperando que Mison se quitara de su camino, pero el chico del vendaje en el cuello no tenía la más mínima pinta de ceder. Así, pasaron rozándose el uno al otro, mientras uno entraba y la otra salía, pero sin bronca alguna, mientras Mison caminaba bajo la mirada de los demás. Escuchó que alguien lo llamó, preguntando por qué se había tardado tanto. Era Arajo, que le hacía señas con la mano, como si lo invitara a sentarse a su lado. Él entonces se acercó a la chica, y cuando se quitó la mochila para sentarse, Arajo le soltó que Yujin era la mera mera del salón. También le dijo que le había dado su merecido a su Yeon, mientras el chico fingía sorpresa, y sacaba un paquete de su mochila. Arajo se veía un poco más animada, con la idea de su nuevo salón, y Mison la escuchaba atentamente mientras abría su paquetito de galletas, y entonces hizo lo que más le gustaba, tragar. Ya en clase de mate, el profe apuntó a un cálculo en el pizarrón, advirtiendo que ese tema vendría en el siguiente examen. Y nuestros alumnos prestaban atención a todo lo que el hombre explicaba, hasta que de repente a Mison le rugieron las tripas. Ella lo invitó a botanear juntos más tarde, y a la señorita Yang no le quedó de otra que aceptar. La profe mostró otro cálculo en el pizarrón, pero esta vez avisó que ese cochinero no vendría en el examen. Fue entonces que un zumbido perturbador despertó los sentidos de nuestro protagonista y casi podía visualizar su asquerosa forma en su mente, así que estaba seguro de que era un bicho que, por el ruidito, no podía andar muy lejos de ahí. Sonó la chicharra para el recreo y Araujo volteó con Mison, llamándolo para el lonche. Sin embargo, se dio cuenta de que el morro ya no estaba a su lado y supuso que de verdad traía un hambre de náufrago. Mison, cual atleta de parkour, saltó la barda de la escuela y corrió como alma que lleva el diablo por su cacería. Mientras tanto, Tao se preguntaba dónde estaría el mosquito, ese del edificio, y el jefe Pío dedujo que Chance y se estaba escondiendo. Mientras los dos caminaban, especuló que la criatura ya estaría tiesa, y conjeturó que tal vez no eran los únicos, dándose en la torre contra los insectos. Los dos iban en su cháchara, y al dar la vuelta a la esquina, ¡qué sorpresa! Mison venía corriendo en sentido contrario, persiguiendo su almuerzo, y Mison terminó estampándose contra Pío, quien ni se imaginaba el trancazo que le venía. A Mison le valió gorro y siguió corriendo, mientras Tao no sabía si mentarle la madre al escuincle o ayudar a su superior. Pero Pío nomás se dio la media vuelta y sugirió que dejaran al chamaco en paz. Tao, quien todavía veía a Mison desaparecer a lo lejos, dedujo que se estaba pintando la clase, como si hablara la voz de la experiencia. En la sala de maestros, los agentes de los Reapers estaban frente a Araujo para hacerle más preguntas sobre el niño ausente, el día del desastre. Ella comentó que el chico quizás se fue a su casa porque traía un hambre de los 1000 demonios, y Tao, que sorbía un café, preguntó si existía la chance de que ese alumno fuera el que se topó con el jefe. Mientras caminaban a la escuela, Pío entonces le entregó una tarjeta de los Reapers a Araujo y le pidió que se la diera a nuestro amigo hambriento, en cuanto lo viera de nuevo. Mientras ella le echaba un ojo a la tarjeta, los dos agentes se largaron de la escuela, rumbo al hospital donde Sam se recuperaba de la última friega. Araujo leyó la tarjeta, intrigada al cachar que el tipo del traje blanco era el mero mero del escuadrón mata insectores. En un lugar que parecía una fábrica abandonada, había un insector con forma de libélula listo para el ataque. Observaba con atención la pinche oscuridad de la fábrica, siguiendo un ruido que venía hacia él hasta que una pata de insectos asomó a contraluz y de repente, de las sombras emergió la hormiga negra, completando su grotesca transformación.
El monstruo vio a un héroe mientras planeaba con sus alas, calculando cada uno de sus movimientos. Aterrizó con un golpe seco y mostró sus garras filosas que emitían una luz dorada. A la hormiga negra le importó un comino. Continuó su avance, y la criatura se tronó el cuello como un boxeador preparándose para el primer round. Nuestro héroe no perdió el tiempo, y se lanzó a toda velocidad contra la criatura gruñona, pero su golpe fue bloqueado por la garra dorada del monstruo. Este entonces se giró y contraatacó, soltándole un doble puñetazo con sus patas inferiores en el pecho de nuestra hormiga. El héroe se deslizó hacia atrás con la guardia baja, y el insector vio ahí una oportunidad para atacar con todo su poder. Pero esta vez fue la hormiga negra quien bloqueó el madrazo con su puño izquierdo. La libélula humana se deslizó hacia atrás y comenzó a tronarse los huesos como si estuviera gozando el enfrentamiento, y la hormiga negra notó que su oponente tenía un no sé qué medio raro en sus movimientos. El bicho volador miraba para todos lados, como si oliera que algo apestaba, y de repente una hormiguita se le apareció por detrás, columpiándose en un hilo. Nuestro campeón abrió la manita y cientos de hormigas brotaron como plaga. Esa era la jugada maestra que tenía en mente. Luego, con un gesto, le aventó todo el hormiguero a su contrincante. La criatura fue cubierta por las pequeñajas, pero ni se inmutó y puso una jeta de risa. Tenía el rostro casi completamente cubierto por los insectos, sin dejar ver su jeta, y de la nada unos hilos plateados aparecieron, parecidos a telarañas, brotaron en los brazos del monstruo, cayendo desde arriba con hormigas paseándose sobre ellos. Fue entonces que la criatura alzó la vista, y las vio pegadas al techo. Ahí nuestro héroe hizo un ruidito, como aceptando que su plan ya valió. Y así nomás, el rival cortó todos los hilos y siguió tronándose el cuello como si fuera más fácil que quitarle un dulce a un escuincle. Pero de repente se desplomó como un títere sin hilos, y nuestro campeón se le fue acercando lentamente. Y con curiosidad tomó esos hilos, pero algo bien raro pasó con el enemigo caído. Le torció el pescuezo hacia la hormiga negra, mostrando su sonrisa malévola, y luego abrió el hocico, revelando una sorpresita para nada agradable. Una especie de granada entre sus dientes se activó y soltó luz en 4 puntos distintos, a nuestro prota apenas, y le dio tiempo de notar el destello justo en su cara, seguido de una explosión brutal. Y en medio de todo ese desmadre, 2 insectos se acercaron al lugar entre el denso humo. La hormiga negra estaba tirada con partes de su traje hechas añicos, cuando oyó una voz satisfecha con el numerito, y al mirar nuestro héroe entre el humo, alguien lo llamó asesino de su propia sangre. Entonces, los 2 insectoides se dejaron ver, y el que traía armadura dorada le puso las patas encima al héroe y se puso a comentar con ironía sobre su patética situación. El insectoide dorado se sentía el muy mientras tenía sometida a la pobre hormiga, que ni se movía, y le preguntó si ya se había despachado al volador, pero nuestro héroe, ni pío, dijo, intentando juntar fuerzas, mientras el segundo monstruo, que tenía más pinta de ser un androide, se acercó y le dijo que todo el desmadre que armó el protagonista les estaba resultando un inconveniente, y con su brazo de bazooka, recalcó que ya estaba hasta el gorro de tener que aguantar las quejas de los clientes que andan buscando carnita fresca. Luego le apuntó el cañón a Formiga y sentenció que iba a pagar por su teatrito. Pero la otra insectoide puso una jeta que mostraba su desacuerdo con el numerito, y antes de que el monstruo robot disparara su tiro, se lanzó para meterle un patadón en toda la jeta a nuestro héroe, lo que de inmediato le arrancó el casco de un solo golpe. Las hormigas empezaron a dispersar de donde se suponía había una cabeza, y el trancazo fue tal que hasta despostilló el pilar. Al insectoide dorado le sacó de onda que Formiga tuviera la cabeza vacía mientras checaba el daño, pero de pronto el androide gritó, «¡Se da un bicho idiota!», y nuestro chico, que solo traía puestos los guantes de su armadura, cayó, en picada como martillo para atacar a la enemiga Seda. Así, le atinó al insectoide un golpe directo en la cabeza, haciendo que se fuera de bruces por la tremenda fuerza del golpe. Nuestro joven héroe tocó el suelo, y al instante impulsó su cuerpo para atacar al segundo bicho, sin darle ni la más mínima chance de defenderse. Luego soltó una lluvia de guamazos como meteoritos contra el rival. Sin embargo, el insectoide robótico aguantó los ataques, y se equilibró, activando su bazooka para contraatacar. El arma disparó una especie de cohete que explotó, impactando a nuestro héroe, pero Mission lo paró con sus guanteletes y luego le soltó otro derechazo, pero fue frenado por unos cables azules antes de que su puño pudiera tocarle la cara al oponente. El insectoide robótico miró el puñetazo que casi le atina cuando una voz decidida dijo, «Ya fue suficiente». Y Mission vio sus brazos atrapados por el hilo de Silk, como si fueran telarañas brillantes, y el insectoide comentó que, a pesar de ser listo, el chico actuó muy a lo tonto. Ella estaba segurísima de su victoria. Y así amenazó a Formiga con furia que desearía no haberse vuelto humano. Fue ahí que empezó a girar como un carrete, enrollando su hilo, y Mission necesitaba hallar cómo zafarse de esas redes, pero el morro miró para atrás, y al ver que no podía moverse, el insectoide avanzó hacia él y le metió una patada giratoria en la jeta.
Mission aún intentó defenderse, pero el trancazo fue tan fuerte que su expresión de dolor era evidente, y se fue al suelo otra vez. Nuestro chico se arrodilló y de pronto sintió el calor de la bazuca besarle el rostro. Sin poder moverse, el insectoide robótico activó el disparo contra Mission, quien ya estaba casi liquidado. Abrió los ojos como platos, pues sabía que solo tenía una milésima de segundo para actuar antes del disparo, y de repente gritó casi desesperado: ¡corre! Fue cuando su traje, fuera de su cuerpo, empezó a deshacerse en respuesta a su llamado. La bazuca estaba cargada y caliente como la boca de un dragón, mientras las hormigas del traje de Mission corrían hacia el chico. Rápidamente, el insectoide apuntó su arma a nuestro héroe y, entendiendo que la cacería terminó, soltó el tiro que causó una explosión masiva. El disparo causó un daño garrafal en la fábrica, dejando un pilar completamente destrozado y consumido por el fuego. Pero el arma apuntaba hacia arriba con un palo dirigiendo el tiro, y fue así que una voz advirtió que los fuegos artificiales se castigaban en ese distrito. Fue Todd quien llegó y evitó que el insectoide robótico le diera a Mission, quien estaba totalmente indefenso. El agente, aún con su palo, miró al monstruo y le preguntó con sarcasmo si los insectos usan hojas como moneda. Entonces la criatura saltó para atrás, evadiendo el golpe del nuevo rival, como si reconociera su fuerza, y posó junto a su compañera, que observaba todo con mucha atención. Todd se puso en guardia y, viendo a todos esos insectoides juntos, dedujo que estaban haciendo un reverendo desmadre. Luego Pío se acercó lento, informando con ironía que no podía dejarlo pasar mientras sacaba un cigarro del bolsillo. Aprovechó la oportunidad para encenderlo con las llamas de la explosión y observó el edificio hecho garras, preguntando si las criaturas los creían idiotas. Nuestro prota no dijo nada mientras se recuperaba, y Todd, que blandía su palo entre los insectoides, comentó que ya estaba hasta el gorro de esto. Fue entonces que Pío enfrentó a todos con un aire de superioridad, y amenazó, diciendo que era hora de mostrarles quién mandaba. La criatura robótica, que no se rendiría tan fácil, sacó una granada de su bazooka, y los agentes Reaper pelaron los ojos cuando se dieron cuenta de que era una bomba. Entonces el monstruo azotó el aparato contra el suelo, creando una humareda inmensa, y así los insectores se pelaron volando del área, ya que entendieron que llevaban las de perder. Tash agregó que el que huyeran de esa forma fue una tremenda injusticia, por lo que el patrón quería saber si la compañía podía mocharse con un helicóptero. Frustrado, el agente que blandía el palo preguntó qué harían con nuestro chico, y Po supo que tenía muchas preguntas para la hormiga negra. De repente, los agentes se dieron cuenta de que nuestro héroe también se había largado, y Ta comentó lo furioso que se pondría Jin, al enterarse de que se les peló otro insecto. Mientras la salsa chorreaba, nuestro héroe se recargó en el muro, queriendo recuperarse de la madriza que le acomodaron. Avanzando por el tétrico callejón, fue dejando un rastro de su derrota en el piso. Por fin el señor Yang logró llegar a su cantón, y para aliviar el dolor, solo un plato hasta el tope de la abuela lo haría. La anciana comentó que el chamaco ni se había molestado en ducharse antes de tragar, pero al ver a su nieto cubierto de moretones, casi la hizo desmayarse. Entonces preguntó mientras lloraba si el muchacho había logrado comer ese día. Y parecía que la anciana sabía que a nuestro protagonista le gustaban los insectos. Ahí fue cuando el señor Dong, con la boca atascada, le avisó que no había comido nada, y que por eso necesitaba reponer energías. El muchacho tomó un bocado respetuoso y nomás podía pensar en seguir comiendo, como si eso le fuera a ayudar a controlar sus impulsos animales. Después del atracón, se fue a su cuarto, algo aturdido, y cerró la puerta a sus espaldas. Sintiendo el peso del día en sus hombros batallando contra su propio dolor, alzó la vista mientras las voces de los insectores cuestionaban su actitud hacia su propia especie, picoteándole la mente. El señor Ong recordó al maestro monstruoso, preguntándole si protegía a los humanos esa tarde nefasta en la escuela, pero él sabía que ese no era su verdadero propósito, y empezó a quitarse la ropa mientras diversas marcas se exponían en su cuerpo. El señor Ong gritaba dentro de su conciencia que los humanos le importaban un bledo, mientras recordaba al insecto mosquito mencionar la corte de los insectos. Dudaba de aquella jerarquía mientras retorcía su cuerpo, cubierto de puntos negros que parecían desatar por completo su demencia. El muchacho solo podía pensar en comer sin parar, y todas esas manchas resultaron ser hormigas dentro de su cuerpo, devorándolo vivo. Entonces se arrodilló y gritó casi en agonía, pues sabía que si no comía, él se volvería el platillo de sus hermanas. En una noche de luna llena, una bodega abandonada resaltaba, y adentro, una persona rubia con capucha y máscara estaba jalando de una soga muy pesada. 3 bultos eran arrastrados por esta persona por ese pasillo siniestro. Después, los metieron dentro de un refrigerador, cual si fuesen carne de matadero. La persona fue acomodando los cuerpos uno por uno dentro de ese enfriador. De pronto, abrió desmesuradamente sus ojos azules al escuchar a uno de los supuestos cadáveres en sus brazos pidiendo auxilio, pero a pesar del impacto inicial, la persona enmascarada no titubeó y arrojó el bulto con los demás, disponiéndose a cerrar la puerta de golpe. Sintió cierta impresión al escuchar la súplica del hombre desde la bolsa y se detuvo unos segundos con su juvenil rostro.
Pronto se escuchó el portazo. Después de eso, alguien aporreaba la mesa con una furia tremenda, porque requerían a la hormiga negra bien muerta para atraer la atención de la corte de insectos. Se trataba de un hombre de 60 y tantos que parecía indignadísimo de que los cosechadores de insectos arruinaran sus planes, por lo que determinó que debía aumentar el cargamento de humanos para su causa, lo que dejó a la persona enmascarada medio incrédula, para luego revelarse como la mismísima Eugene, la chica ruda de su propia escuela, y se aseguró de aclarar que solamente estaba haciendo esa chamba, porque no le quedaba de otra. El viejo la fulminó con la mirada unos segundos, traicionado por un tic en su pierna robótica, y notó algo que se le hacía conocido. Deslizó sus dedos sobre ella, para que el vejestorio no la manoseara. Pero el tipo se dio cuenta que su uniforme era igualito al de Misón, y así nomás se quedaron viendo. El anciano con cara preguntó intimidantemente si la chica sabía la identidad de la hormiga negra, pero Eugene le zafó la mano de la ropa, tratando de convencerlo de que no había razón para conocer a nuestro prota. Entonces, medio sospechando, el viejo robótico le ordenó buscarlo, y le diera cuello al héroe, pero la chica perpleja le contestó que ella no iba a hacerle la chamba. De repente, el hombre agarró a Eugene del pescuezo. Antes de que acabara su frase sobre su meta, la chica sintió los dedos del tipo apretarse en su garganta, mientras decía que no tendría ni la más mínima chance contra la corte de insectores. Fue entonces que se escucharon ladridos, y el hombre, aún sujetando a la chica, volteó hacia el ruido. Afuera ladraba un perro bravísimo, y un par de piernas corrían por el terreno del almacén. Había un pelón con un número en el pecho que salía por patas, mientras el animal lo seguía de cerca tratando de detenerlo. El anciano miró por la ventana para entender qué estaba pasando, y después fue a checar las cámaras de seguridad. A través del monitor, se dio cuenta de que el refrigerador estaba abierto, pero la chica de inmediato se defendió, asegurando que ella lo había cerrado. A la figura robótica no le importó el fugitivo, pues según su plan, no había escasez de humanos para sus propósitos. Y así, su brazo derecho comenzó a emitir una luz, y a girarse hacia la chica para continuar con su platiquita. Eugene, aún sintiendo las marcas de los dedos del tipo en su cuello, dijo que se bajaba de esa sociedad. El viejo, que no mostró ni pizca de angustia, simplemente tronó los dedos como si encendiera un cerillo. Afuera, el perro le mordía la pierna al fugitivo, quien chillaba de dolor, cuando era algo mucho peor que los dientes del animal. Sintió su cuerpo calentándose de a poco, una marca se vio a la altura de su pecho, una B-99, que en su agonía solo deseaba que parara. Luego un destello, seguido por una explosión, presenciado por los dos insectos con forma humana que se quedaron viéndose fijamente por la ventana. Fue entonces cuando el anciano le recordó amenazante a la chica cómo trataba a quienes se metían en su camino. Los ojos de Eugene se abrieron de par en par, al sentir que su propio cuerpo también se calentaba, con la marca brillando en su pecho, y notó la mirada endemoniada del hombre, que no estaba jugando cuando le ordenó encargarse de la hormiga negra. Tras todo este alboroto, vemos a varios estudiantes mirando una larga fila en la cafetería escolar. A un alumno muerto de hambre, la doña de la cocina le negó lo que pedía, cuando pidió más salchichas al armar su plato. Mientras tanto, Soo-byung veía con curiosidad cómo nuestro prota devoraba varios platos en la cafetería junto a Arogeo. Los estudiantes estaban perplejos por la velocidad y la cantidad de comida que Misón estaba tragando, y Arogeo, que nunca lo vio comer así. Juzgaban que el hambre del chavo era como la de 10 mendigos, pero a Misón le importaba un comino la mirada de los demás, pues sabía que esto era un asunto de supervivencia, y Arjo notó que algo no andaba bien con él. El chico entonces soltó una leve tos, y se le cayó la cuchara. Peló los ojos cuando las hormigas comenzaron a darse un festín con sus entrañas de nuevo. Luego, retorciéndose de dolor con su cuerpo lleno de manchas, no vio que Argun se acercaba, queriendo saber si podía echarle una mano. A su John se le notaba el berrinche por no agarrar salchicha, mientras nuestro campeón estaba vaciando toda la despensa. Así, el estudiante estrella fue hacia Misón, quien luchaba contra sus instintos, y le preguntó si su padre era el dueño de la escuela, pero Arjo interrumpió la charla y explicó que el estudiante había pagado 10 veces más que cualquier otro, para poder atascarse como quisiera, y nuestro compa hacía lo imposible para no mostrar la magnitud de su dolor, mientras Su Yang comentaba la capacidad excepcional de Misón. Así que se agachó junto al chico y sugirió con saña que podría ser un insector. La cabeza de Isong retumbaba como un tambor mientras el estudiante molesto seguía con su choro, y los demás se ponían cada vez más curiosos con la extraña escena. Yun-jin, que estaba cerca, prestó atención a la discusión entre Arjo y el fanfarrón, que seguía con que nuestro chico no estuvo presente el día del incidente. Misong ni siquiera podía defenderse de las acusaciones, pero Arjo se la estaba rifando y Su Yang, cual detective, ataba cabos a su conveniencia. Mientras tanto, las hormigas dentro del chico parecían no tener llenadera, al punto que la discusión a su alrededor sonaba a ecos en la oscuridad.
Sudion seguía gritando mientras dejaba a nuestro ex jefe de grupo sin argumentos. Entonces, de repente, alguien le tapó la boca al chico fastidioso con una mano. Fue Mi-sung quien juntó la poca cordura que le quedaba para levantar al chico del suelo como diciendo ya basta. Stu-jung sintió la fuerza en los dedos de Mi-sung apretando su cara y sus ojos transmitían un miedo evidente. Nuestro chico estaba casi perdiendo el control cuando Arjo, preocupado, le rogó que soltara al latoso. Entonces, Mi-sung lo aventó y terminó chocando contra otra alumna que tranquilamente llevaba su charola de comida. El camino se abrió y nuestra hormiguita huyó desesperado, mientras Arjo le gritaba. Eugene estaba visiblemente intrigada por lo que le pasó a Sudio, quien había empezado el alboroto por la salchicha y ahora tenía 2 en el pelo. Mi-sung subió corriendo las escaleras a la terraza de la escuela, desesperado porque no podía saciar su hambre. Como resultado, su vendaje se abrió y sus hermanitas comenzaron a emerger en medio de su agonía. Entonces se dio cuenta de que ya no había forma de controlar a las hormigas. Mientras su venda tocaba el suelo, Mi-sung pegó un grito, y el casco de su traje tomó forma, indicando que las hormigas empezaban a apoderarse de su conciencia. Sentía como si cada parte de su cuerpo estuviera invadida por la voluntad de esa comunidad que aún vivía en armonía con su ser. Fue entonces que una voz surgió de la terraza indicando que reconocía a un insector. Era Eugene, quien, mientras observaba la desesperación del chico, preguntó si quería anunciarle al mundo que él era la hormiga negra. Aprovechando la oportunidad, la chica explicó que no era nada personal, y así empezó a dejar que su forma de insector apareciera. Y cuando las telarañas surgieron a su alrededor y su traje cobró vida, Mi-sung echó una furia. Aún le quedaban fuerzas para reconocer a esa criatura que encaró el día anterior, la cual se abalanzó hacia ella para darse un festín de la mejor manera. Sin embargo, la seda unió sus dedos y esperó el madrazo, dándose cuenta que esta era su gran oportunidad. Creando sus telarañas azules desde la punta de sus dedos, adoptó una pose de batalla, y los dos iniciaron ese combate con una sola intención: tienes que morir. ¿Será que la señorita Ellen caerá ante su enemigo? ¿O por el capricho de las hormigas? El abrir sus ojos reveló la duda sobre su existencia. Entonces sintió que estaba vivo y sin dolor, con sus hermanitas desfilando sobre su cuerpo. Sin embargo, sus brazos extendidos indicaban que su pesadilla no había terminado, y así comenzó a sentir cómo el dolor lo devoraba vivo. Mientras era estirado por 4 hormigas negras gigantes que peleaban por su ración de comida, con su cuerpo suspendido solo por los insectos. Les rogaba que lo dejaran ir, preguntándose qué tanto más de su cuerpo necesitaban. Fue justo entonces que notó a una acercándose a su cabeza con mandíbulas afiladas, seguro de que este sería su fin. Sintió los fríos y filosos colmillos de la criatura tocar la carne de su cuello, mientras la voz colectiva de aquella colonia le respondió que no era suficiente. De repente, una hormiga roja más grande apareció y atacó a la que estaba en la cabeza del chico, quien permanecía inmóvil e indefenso. Mi-sung solo podía oír el crujido de la intensa batalla que se desataba a su alrededor. Luego, de rodillas, como si fuera una célula en su propio torrente sanguíneo, presenció cómo dentro de él ahora habitaba una criatura más poderosa. El chico abrió los ojos y se tomó un momento para discernir si estaba soñando. Luego se incorporó en la cama en silencio mientras se recuperaba de las últimas horas. Y así se llevó la mano al cuello, dándose cuenta de que el dolor se había ido. Ya vestido, Mi-sung fue a la sala de su departamento, intentando recordar lo que pasó en la terraza de la escuela, pero al notar que las hormigas estaban sospechosamente calmadas, juzgó que había logrado vencer a su último oponente, al mismo tiempo que intentaba recordar el nombre del insector. Vio a su abuela en el sofá, quien le comentó que le prepararía algo para que comiera, pero el chico no tenía hambre. La anciana le preguntó si había logrado atrapar algún insecto el día anterior, pero Mi-sung, que no recordaba nada, quería saber cómo llegó a casa. Y mientras tomaba leche, el muchacho escuchó a su abuela decir que una chica delgada y de pelo rubio lo había traído a casa. Mi-sung casi se paralizó con la noticia, y la anciana continuó diciendo que llegó en brazos de la joven cubierto de sangre, y que aunque parecía muy amigable, ella parecía tener muchísimos problemas, así que le preguntó a su nieto si era como él, pero Mi-sung, que no estaba del todo seguro, simplemente respondió que Eugene era una compañera de escuela, tratando de descifrar qué pudo haberles pasado a las hormigas. Pero de repente, abrió los ojos de par en par como si sintiera algo diferente, y su instinto le reveló la proximidad de otro insector. Mi-sung ya no pudo prestar atención a nada de lo que su abuela estaba diciendo, porque su enfoque estaba por completo en la posible amenaza, y en su mente se dibujó la vieja figura robótica con una expresión demoníaca, como si lo estuviera llamando incesantemente. Un tren bala cruzaba la ciudad en sus vías, mientras en campo abierto, Eugene y el siniestro anciano esperaban pacientes. El viejo dijo entonces que Eugene había hecho un soberano desastre, pero la chica se defendió, comentando que ella hizo su mejor esfuerzo. La figura robótica dedujo que lo mejorcito era despacharse a la hormiga, y la morra, con cara de «¿es neta?», trataba de convencer a su socio.
de que le habían puesto una santa paliza. Furiosa, le propuso que él mismo se encargara de ese trabajito. La morra soltó la sopa. El enemigo era un monstruo. El ruco la miró fijamente con sus ojitos de villano de telenovela, que brillaban en la oscuridad de esa noche. Sin embargo, con calma le informó que la hormiga negra andaba por ahí, y Eugene volteó para buscarlo. La chica sentía la ansiedad en sus cicatrices después del último encontronazo, y mientras el tren continuaba su curso por las vías de la ciudad, la silueta insectoide de nuestro héroe se camuflajeaba entre las sombras. La hormiga dio un paso al frente en la penumbra, y el reflejo plateado de la luna reveló su traje por completo. Y así, el dúo de insectores, aún en forma humana, ya tenía bien ubicada la posición del enemigo, quien no estaba ahí para jugar a las escondidas. Empezaron a transformarse, y el anciano le ordenó a la muchacha que no lo decepcionara ahora, pero ella nomás le dijo que cerrara el hocico, y se lanzó contra nuestro héroe, pidiéndole a su socio que se enfocara en el enemigo. Black Ant también se abalanzó veloz sobre Silk y su armadura dorada, que al instante se posicionó para soltarle una patada a su oponente. El héroe bloqueó el golpe del insecto con su brazo izquierdo y preparó su jugada, gritándoles a sus hormigas ¡corran! Luego, concentrando las hormigas en su puño, soltó un potente madrazo que golpeó a Eugene justo en el estómago, mandando a la chica a volar por los aires. El impacto fue tal que Silk no pudo frenar su cuerpo, y la hormiga se encontró solo en ese campo abierto cerca de la estación. La chica, aún recuperándose del trancazo, notó que el héroe estaba mucho más fuerte que en su encuentro previo, y cuando vio que le estaba dando la espalda, le gritó, preguntando a dónde carajos iba. Aún herida, la furiosa chica lo amenazó, diciendo que esto no se había acabado. Pero a Mison no le interesaba pelear con ella, así que le pidió a Eugene que no se metiera, mientras seguía viendo para otro lado. La hormiga negra sabía que su verdadero oponente era el insecto robótico que esperaba ansioso sus movimientos. Le agarró el pie a nuestro prota pensando que sería un insulto que le mostrara piedad por haberla salvado. Luego, todavía en el suelo, comentó que a ella no se le debía subestimar, y puesto que podía derrotarlo, procedió a preguntarle sobre la posibilidad de lograr su meta y vengarse de la corte de los insectos. El insecto medio androide expresó su frustración al ver a su compañera arrastrándose a los pies de Mison y la juzgó como una insecta verdaderamente inútil. A Eugene se le abrieron los ojos mientras llamaba a la criatura Yang Yul, dándose cuenta de que la abandonaba. Entonces el robot soltó una carcajada y reveló que jamás le ayudaría con su patética venganza. Eugene parecía no poder creer lo que estaba escuchando, mientras Yang Yul le explicaba que nadie en su sano juicio se opondría a la corte de los insectos, y que su plan era entregarla para unirse a ellos. Mison simplemente escuchaba a la chica lamentarse, decepcionada por haberlo dado todo por su compañero, solo para que la desechara como si fuera basura. Yang Yul, sin mostrar emoción alguna, pensó que sería una muerte apropiada para alguien tan inútil como ella, y con el pulgar arriba, le sugirió que siguiera aferrada a la pierna de la hormiga, pues ambos compartirían el mismo destino. Eugene maldijo a la criatura con toda su furia, y, sintiendo el peligro, nuestro héroe ordenó actuar a sus hormigas. La chica solo sintió el viento a su lado, y cuando volteó, la hormiga negra ya se había pelado. El mecatrónico, preparando su desmadre, no veía ni para dónde se había ido el morro, así que amenazó con destruir todo al más mínimo movimiento. Y de la nada, sobrevino una pinche explosión. Y Eugene, toda pasmada, observaba de lejos el desastre. Yang Yul se partía de la risa, bien seguro de que le había atinado con todo a su rival, pero la silueta de la hormiga ya se movía a hurtadillas para contraatacar. El engendro esperaba, creyendo muy salsa que el campo abierto le daría ventaja contra su oponente. La hormiga se abalanzó contra la criatura, pero sabía que necesitaba ser más veloz para acertarle. Aún así siguió corriendo, exigiéndole más potencia a las hormigas que formaban su traje. Su voluntad era tan cabrona que despertó a la hormiga roja en su interior, y mientras corría como alma que lleva el diablo esquivando las bombas, su traje se tiñó de un rojo sangre. A Yang Yul se le empezó a preocupar al notar el grotesco cambio en el muchacho, mientras sus tiritos eran inútiles y este seguía avanzando, notando que su velocidad había aumentado un chingo. Al ver a su objetivo casi encima, se dio cuenta que no podía controlar tal velocidad, así que alzó la mano para atacar a Yang Yul. Le desprendió la cabeza a la criatura de su cuerpo y la sostuvo cual balón de básquet listo para encestar. La hormiga clavó los pies en la tierra para frenar en seco, levantando un polvaderón, y cuando por fin logró detenerse, su traje estaba cubierto de rayos rojos como venas retorciéndose, con la pura cabeza de Yang Yul en sus manos como testigo. Entonces se dio cuenta que jamás había sentido tanto poder. Las llamas devoraban el campo, iluminando hasta las vías del tren de la estación. Y Eugene observaba pasmada la escena recién desarrollada. La hormiga negra permanecía completamente inmóvil, con los rayos carmesí recorriendo su cuerpo, y su mirada gritaba lo bestia que se había vuelto, pero algo distrajo a nuestro protagonista. Al verse la mano, se dio cuenta que la cabeza de Yang Yul ya no estaba en su poder.
Las hormigas ya habían devorado el interior de ese casco, mientras el cuerpo robótico yacía en el suelo. El traje de Mison se le caía a pedazos al caminar, y deseó que sus hermanitas disfrutaran el festín. Y vaya que lo hicieron, mientras Yujin miraba todo, tiesa y con los ojos pelones. Mison se plantó frente a la insector y la encaró sin mostrar ni una pizca de afecto. Pero algo cambió dentro de él, cuando notó que sus hormigas la deseaban, y la chica aterrada sintió como unas manchas oscuras le invadían el rostro. Así que cerró los ojos, esperando nomás su final, pero el chico se llevó a sus insectos, perdonándole la vida a su oponente. La chica le gritó que esperara porque quería hablar con el héroe, entonces se puso de pie. Y quería saber cuáles eran los planes del muchacho y por qué demonios le había perdonado la vida. Y Yujin asumió que el güey traía bronca con la corte insector y de volada se ofreció a echarle la mano. Fue entonces que nuestro chavo, todo sacado de onda, preguntó qué pasó el día anterior cuando perdió el control de las hormigas. Yujin se quedó helada de que Miss Yang no recordara ni madres, así que le contó que él había estado tirado en el suelo, herido por el primer encontronazo entre ambos, y Miss Yang parecía estarse transformando en una bestia nunca antes vista en el mundo insector. Fue cuando su casco sediento de sangre quiso atacarla, pero él les gritó a las hormigas que se detuvieran. Yujin continuó, que vio cómo el chico luchaba contra su propia malicia para no lastimarla, mientras su corazón visible latía a 1000 por hora. Entonces se dio cuenta de que el morro no tendría la fuerza para vencer a ese monstruo hambriento, y al notar que iba a desmayarse, se abalanzó sobre Mison y disparó sus redes, amarrándolo en un intento por frenar su extraña compulsión. Ella reveló que se sentía bastante confundida por intentar salvarlo, pues el monstruo que lo dominaba parecía tener voluntad propia. De pronto, una hormiga roja apareció en su corazón, y la presencia del bicho le quemó el músculo al chavo, haciéndolo gritar de furia. La chica reveló que de repente, aquel monstruo demoníaco comenzó a disolverse, y Mison cayó de rodillas mientras ella lo miraba totalmente atónita. Estaba maravillada con aquella criatura, pero Mison no tenía ni una pizca de fuerza para responder. Fue entonces que la chica enfrentó el dilema de si debía matarlo o salvarlo, pero mencionó que algo burbujeaba en su mente y se percató de que tal vez la hormiga negra podría ser la pieza clave para derribar a la corte Insector. Mison miró a la chica y quiso saber por qué creía que él la ayudaría. Jibin entonces advirtió que nuestro prota estaría en la lista de buscados de la corte Insector y explicó que la muerte de Yang Ol resultaría en el desplome de las acciones humanas, y por eso los Insectors vendrían tras el único responsable de esta alteración en el sistema. La chica fue muy sincera al informarle que pronto los monstruos irían tras nuestro héroe, pero no solo tras él, sino de todos sus seres queridos. Muy enfática, la chica sugirió que juntos podrían hacer la diferencia, combatiendo a estas asquerosas criaturas que dominaban el lado oscuro del mundo. Mison dio 2 pasos al frente y preguntó con sarcasmo: «¿Tú vas a ayudarme?». Prosiguió con dureza que ella solo lo buscaba por ser un Insector debilucha, ya que a él le importaba un bledo esa corte. Los ojos de Eugene se abrieron con incredulidad. Mison extendió su mano, justo frente a la cara de la chica, intentando impactarla con las hormigas que desfilaban entre sus dedos, mientras que para ella la escena era mucho más aterradora, y nuestro jovenazo reforzó que le importaba un comino quienes fueran. Las hormigas en su brazo estaban sedientas de mucha más carne, y al sentir este deseo, nuestro protagonista concluyó que él simplemente lo devoraba todo. Luego tomó a la chica por la cara, y ella cayó en un estado de pánico, y agonizaba mientras sentía a las hormigas invadir su cuerpo sin piedad. Sin embargo, sus gritos fueron ahogados por el tren bala, que rugía entre las vías, continuando su viaje por otra noche agotadora. Un nuevo día llegó a la escuela, y con él otra clase más, en el salón 05 de nuestro grupo, deseándole buenos días al profesor que comenzaba a pasar lista a los alumnos. Mison confirmó su presencia al ser nombrado, sentado junto a Arajo, y como era su costumbre, dibujaba sus hormigas en su cuaderno, ahora con la diferencia de tener una roja entre ellas, mientras la lista seguía con normalidad. Sin embargo, cuando fue el turno de Eugene, nuestro prota mantuvo su expresión fría en el silencio que se extendió por unos segundos. El profesor repitió el nombre de la chica, y cuando un alumno informó que no estaba en el salón, Araujo miró el pupitre vacío que estaba a su lado. Al profesor se le hizo raro y luego preguntó si alguno de sus amigos podía llamar a la chica del fondo del salón. Sudian se rió con otro estudiante menso, deduciendo que la chica ruda no tenía amigos. El muchacho comentó que ella estuvo involucrada en un accidente en el lago Meuman la noche anterior, y su compa quiso saber el chisme. ¿Quién sería el nuevo matón de la clase? Hasta que una voz amenazante dijo que no habría tal, que sería ella. Eugene entró al salón, invitando a los morros a una platiquita después de clases mientras se burlaban de ella sin darse cuenta. A los chavos casi se les bajó el color del susto al notar su presencia, y la chica que llegó tarde levantó la mano para pasar lista con su típica cara de pocos amigos. La señorita Ellen siguió mirando al frente, sin mover un solo músculo, y luego susurró con un tono bastante decidido:
En Sector Kurt, aquel lugar que sirvió como zona de combate cerca de la estación la noche anterior, estaba aislado esa mañana, mientras 3 miembros de los Reapers intentaban hallar pistas de lo que pudo pasar, o al menos cómo fue que ocurrió. El asiático con lentes encontró una pata mecánica, y los otros creyeron que podría ser del insector bombardero, mencionado por Ta. Uno de los agentes inspeccionaba el área, quejándose un poco de esta chamba, hasta que halló un paquete transparente en el suelo con algo sospechoso adentro. Mientras, un bruto apareció queriendo cruzar el cordón, pero los agentes trataron de detenerlo. El empleado de lentes que había encontrado el paquete sospechoso miró con curiosidad hacia el tipo, y en ese tenso instante, el otro agente que traía una espada en la espalda y fumaba un cigarro, le puso la mano en el hombro para detenerlo. El grandulón, sin decir nada, le metió un manotazo al brazo del agente, haciendo que su cigarro saliera volando junto con su mano, como si fueran compas yéndose de vacaciones. Entonces el agente soltó un grito nostálgico, pero por el cigarro. Así, todos cacharon que se trataba de un insector, y se prepararon para pelear, juzgando la actitud del bicho como muy sobrada por encararlo solo. Pero el grandulón, que aún no revelaba su forma monstruosa, sonrió con ironía. Los agentes empezaron a pedir refuerzos por la presencia del insector, que invadió el área aislada mientras su cuerpo liberaba un aura aterradora. El empleado de los lentes cruzó los brazos para defenderse con sus armas, pero su cara era de pánico, y el bruto mostró los colmillos, como si fuera una bestia enloquecida, y atacó sin piedad. El insector entonces tomó el teléfono y llamó a alguien de nombre Bad Bee, y frente a los cuerpos de los agentes en el suelo, informó que había logrado recuperar la muestra. Mientras sostenía el misterioso paquete, el bruto miró de cerca el envoltorio que traía una especie de larva, y comentó con satisfacción que la fiesta estaba por empezar. Mientras tanto, la paz reinaba en el salón de clases, con nuestros alumnos estudiando aplicadamente. Sin embargo, Eugene hizo una resortera con una liga y estiró una bola de papel para apuntarle a alguien. Arijoe vio pasar el proyectil frente a sus ojos sin cachar nada, pero Mison, con sus reflejos de ninja, atrapó la bola de papel sin siquiera mirar en dirección de quien la lanzó. El chico luego desdobló la hoja de papel y leyó la nota de Eugene que lo citaba fuera. La chica estaba recargada en la pared, mientras nuestro prota esperaba a ver qué le decía. Eugene, intentando romper el hielo con nuestro chico, le dijo que se sentía raro hablar con él tras lo que pasó. Pero Mison, a quien no le interesaba mucho la plática, la cortó en seco y quiso saber qué quería. Al final, esto dejó a Eugene profundamente irritada, pues entendió que el chico sabía perfectamente de qué iba el asunto. Entonces recordó la noche anterior, cuando pensó que se iba a petatear, con ese hormiguero en la boca. Pero al despertar, sintió un asco, y en la guacareada se dio cuenta de algo, que estaba escupiendo restos de los bichos que se le habían metido al cuerpo. Sin embargo, notó que eran en realidad pedazos de la bomba que Yang Yu le implantó. Yun-Jin se acercó a Mison, y mirando a su héroe a los ojos, soltó que dejarla viva solo significaba que aceptaba su pequeña alianza. Entonces el morro se irguió y le dejó clarísimo que la insecta no era más que su botana personal, amenazándola con devorársela cuando se le antojara. Mison se quitó la venda para mostrar que no bromeaba, y Yun-Jin, casi histérica, le rogó que le bajara de huevos e intentó convencerlo de su plan, que ella podía serle de gran ayuda contra las cortes Insecter, pues ahora irían tras el morro. Yun-Jin enfatizó que la única meta de la corte era eliminar a la humanidad y treparse a la cima de la cadena alimenticia, barriendo con cualquiera que se opusiera en su camino. Pero Mison, desinteresado en sus argumentos, le puso la mano en la cara para callarla. Yun-Jin se sobresaltó por el impulsivo movimiento del chico, mientras Arajo observaba todo desde la ventana como las tías chismosas. Y al cachar a esos dos en plena discusión, Arajo le dio una punzada de celos que ni te cuento. Así que se alejó de la ventana, cruzando los brazos, y pensando cuándo esos dos se habían vuelto tan cercanos. Arajo sintió curiosidad por la plática de otros dos estudiantes que comentaban sobre un traje de superhéroe mamalón. Lo veían en su celular, y de hecho era una armadura muy imponente de uno que se presentaba como un anti-insecter, junto a un científico en la dichosa publicación. En vivo, el hombre de la bata de laboratorio estaba perfeccionando los detalles del traje, mientras el voluntario, atado por cables, esperaba pacientemente. Y afuera de aquel laboratorio, Po, Sam con el brazo enyesado, y otro miembro más de los cosechadores de insectos observaban tras el cristal su preparación. Para nuestra sorpresa, Tate era el voluntario dentro de ese traje, y cuando le preguntaron si se sentía bien, quiso saber la real necesidad de todo eso. Po, que se andaba con cautela tras la pérdida de 4 miembros de la compañía, replicó que no deseaba lo mismo para su equipo, y Sam a su lado asintió. El tercer hombre, un científico pelón, ardía en deseos de ver qué podía hacer el traje, y así dieron la orden para iniciar el experimento. Po pidió que abrieran las puertas, y Tate, algo molesto, preguntó si ya podía agarrar sus armas, pero le explicaron que con el traje puesto no las necesitaría. De repente, una daga láser apareció en su brazo derecho,
y Tate se quedó algo confundido, juzgando el cuchillo como muy pequeño, un insecto en forma humana y esposado. Entró a la sala al llamado de Poe, mientras Tate insistía en su pregunta. La criatura lo miraba con un hambre que daba miedo, y al ordenarle transformarse, respondió hostilmente que a él nadie le daba órdenes para hacer sus cosas. Tate casi entró en pánico al oírle a Poe informar que la criatura podía devorar a su presa si quería. El insecto esbozó una ligera y macabra sonrisa, pues ya tenía rato que no cazaba siguiendo sus instintos, así que sin más se abalanzó contra su objetivo. Los ojos de Tate se abrieron como platos por la velocidad del monstruo ya casi transformado y olfateándole el cuello. La criatura, parecida a un escarabajo con una quijada enorme, se lanzó con el puño para golpear al hombre, quien tomó una pose defensiva, aguardando el impacto. Sin embargo, Tate soltó una sonrisita de confianza antes de ser atacado. Miró su hoja láser y sabía que el traje aumentaba su capacidad hasta 80 veces. El hombre se enfocó en la batalla mientras su jefe le informaba que el insecto escarabajo podía moverse a 180 millas por hora. El monstruo tenía una apariencia bizarra, como salido de esas películas de terror, llenas de payasos, y Todd no le quitó los ojos de encima ni por un minuto. El segador bloqueó el puñetazo del enemigo y rápidamente asestó un golpe lateral con una hoja láser que de inmediato hizo retroceder al insecto, sin saber de dónde diablos había venido el corte. Luego, completó su combo con una patada en la oreja del monstruo que se tambaleó y salió volando por los aires. El escarabajo entonces recuperó la compostura y soltó una risa mientras batía sus alas, analizando al oponente que tenía dañado uno de los soportes de su brazo. La criatura se dio cuenta y atacó de nuevo, encontrando divertida esa cacería. Pero Tai, visiblemente preocupado al ser informado de que el traje no aguantaría más daño, sugirió que el viejo científico realizara el experimento en su lugar. El escarabajo juntó sus patas delanteras y estranguló a la gente con sus garras afiladas, quien peló los ojos sintiéndose inmovilizado. Trató de reunir sus fuerzas para liberarse de ese monstruo, pero era prácticamente imposible. De repente, los dos fueron envueltos en una sobrecarga de energía, que hizo que la expresión del monstruo cambiara súbitamente mientras la criatura se retorcía. El científico informó que el acercamiento de cualquier insecto al traje resultaría en un shock de 100.000 voltios. La criatura fue entonces izada por ganchos metálicos y Toll se sintió aliviado cuando la voz anunció que la prueba había concluido, mientras unos hombres guiaban cuidadosamente al insecto bajo la supervisión del científico. El agente Tal se sintió ninguneado y gritó que su vida era más importante que la de esa criatura. El monstruo continuó su camino tranquilo, mientras los guardias de seguridad lo llevaban con ansiedad, y con una sonrisa en su rostro detrás de sus ojos oscuros, se giró hacia Tei y deseó que pudieran divertirse en otra ocasión. Tei hizo una mueca y maldijo a la criatura mientras veía cómo se la llevaban. Teo caminaba por el pasillo del laboratorio, absorto en el incidente del insecto que, sin ser transformado, se había despachado a 3 agentes y ponderaba si el traje era la solución. El hombre, que tenía una pluma en la boca en lugar de su habitual cigarrillo repelente, dedujo que el último ataque no pudo haber sido mera coincidencia, y pensando que debía investigar los hechos, se dirigió a la biblioteca. Pierre comenzó a tomar notas en una tablilla mientras analizaba varios libros, dejando a un lado las preocupaciones mundanas. Se sumergió en cada artículo, cada detalle, para explorar todo el conocimiento que pudiera obtener, e incluso después de un buen rato de estudio, se estiró, y concluyó que no había encontrado nada importante en esa pila de apuntes. Pío se sentía fatigado y frustrado por las horas que había desperdiciado en esa biblioteca, hasta que algo llamó su atención: un libro escondido en el estante. Apareció como un alivio para su búsqueda académica. Tomó el libro y con curiosidad quiso saber qué podrían revelarle esas páginas. Con un ejemplar cubierto de marcadores en la mano, al jefe de los segadores le intrigó el título de la obra, que decía Proyecto Castillo de Hormigas. En la escuela, Eugene rogaba por su vida y la señorita Song sintió curiosidad cuando reveló que tenía otro blanco además de la corte de insectos. Sin ver de frente a nuestro prota, la morra mencionó un tipo detrás de su misión y que le traía unas ganas locas de mandarlo al otro barrio. Poe se quedó con los ojos como platos viendo el libro con páginas rotas y fotos de gente, hasta un boceto de un traje negro junto a un número bien sospechoso, 002. Y al lado de la foto de un rostro desconocido se leía un nombre, que despertó la curiosidad del mero de los agentes Reaper, el tal Kajima. Harto por la revelación de Eugene, Mason arrinconó a la chica contra la pared, exigiéndole que repitiera lo que acababa de escupir. En su cara los ojos le brillaban con una energía nunca antes vista, mientras el morro insistía en que se lo confirmara. Yuji, ya sin pizca de miedo frente al héroe, le dijo que ese era el nombre del mandamás de la corte de los insectos. Y Mason sintió el peso de la sombra de esa criatura encima, ahora seguro de que se trataba de Kajima. Los ojos de Mason se clavaron en algo que gemía mientras hormigas desfilaban por su rostro. Era una mujer tirada sufriendo. Lo miraba como suplicándole que se largara de ahí lo más rápido posible. Estiró las manos entre los escombros y el fuego que la rodeaba.
mientras una silueta negra con cuernos observaba todo sin una pizca de piedad. La mujer tomó el rostro de Mi-sung y su llanto revelaba la complicidad en su mirada. Lo último que ella escuchó del niño fue: «Mami». Después de ese recuerdo, volvemos a nuestro prota caminando con una paleta en la boca, rumbo a la escuela junto a otros estudiantes, hasta que oyó a alguien llamarlo por su apodo, Hormiga, y sorprendido volteó. Era Eugene, quien con una confianza que nadie le dio, lo tomó del cuello invitándolo a salir, pero a nuestro chico no le hizo ni pizca de gracia la idea. La morra insistió, preguntando si Mi-sung iba a ir de cacería, e incluso bromeó preguntando dónde andaba su presa. Por alguna razón, esta vez no se puso de pesado. Eugene fingió estar indignada, comentando que estaba dispuesta a invitarle un cacho de carne para celebrar su nueva sociedad. Pero Mi-sung, con cara de pocos amigos, quiso saber si la chica pensaba acaso devorar humanos. Eugene de inmediato agitó los brazos negándolo y le aseguró sinceramente que ella no le hacía esas cochinadas. Le explicó que su forma de insecto era de un gusano de seda y por eso no se le antojaba la carne humana, insistiéndole en llevar al chico a comer algo, pero cuando volteó, Mi-sung ya se había pelado de ahí, diciendo que tenía prisa. El muchacho simplemente se fue, dejándola hablando sola. Más tarde, en un restaurante llamado Dream of Meats, 2 trozos de carne chisporrotearon suculentos en la parrilla. La señorita Song estaba impaciente y quería su bistec de inmediato, pero Eugene, un experto en las mañas de ese restaurante, le advirtió que el banquete aún estaba crudo. Uno de los empleados le comentó al patrón sobre el montón de carne que nuestro compa se estaba zampando, pero el jefe colmilludo le advirtió que no le faltara respeto a los clientes. Eugene andaba gritando que la comida estaba cruda. El jefe le dijo a su empleado que en este buffet la gente se sirve más de lo que se puede atascar. Mi-sung mordía los palillos con ansias, y el empleado quería saber qué onda, qué se hacía con las sobras del cliente, a lo que el jefe, bien tranquilo, le informó que había una multita por desperdiciar. El jefazo estaba segurísimo de que el dúo no se zamparía todo, y su expresión era la de alguien con la victoria asegurada, mientras el empleado decía ya valió. Mi-sung y Eugene entonces se pusieron a comer, y el joven empleado parecía saber lo que se venía, a pesar de la calma olímpica del patrón. Nuestro prota rápidamente agarró 2 bistecotes a la vez y se los atascó en la boca sin piedad, mientras la chica, que era un palillo, se embutía rollos de carne con verduras. El jefe no podía creer lo que veía, y sus labios parecían de piedra. A media comilona, Eugene le preguntó a Mi-sung, que sorbía fideos ruidosamente, qué sabía en realidad sobre Kajima. Entonces en su mente, la imagen de su indefensa madre contra esa criatura siniestra apareció, pero el chico miró hacia un lado, y le mintió diciendo que no sabía nada del disque líder de la corte insecto. Eugene no le creyó ni poquito, y asumió que el monstruo había aniquilado a su familia, así que decidió contarle el desastre que el insecto le hizo en su vida. Kajuma se cobró las vidas de los padres de la chica, quien aún recordaba clarito lo que dijo antes de largarse y perdonarle la vida. Eugene contó que el monstruo le advirtió sombríamente que no mataba a sus iguales, y amenazante le aconsejó dejar de ser débil y evolucionar. Luego, la chica se indignó por la forma en que Mi-sung devoraba las carnes del banquete, y quería saber si siquiera le ponía atención a su desahogo. Quienes también estaban indignados eran los tipos del restaurante al darse cuenta de que el chico hormiga comía por 2, cuando la chica gusano de seda parecía más la glotona del grupo. El dueño del local sudaba frío, como si cada gota que escurría por su cara fuera una moneda saliendo de su bolsillo. Al final cedió y le dio la razón a su empleado con un simple «ya nos cargó el payaso». Mi-sung y Eugene salieron del restaurante, casi a patadas, y aunque no lo crean, la chica todavía tenía la boca llena, haciendo como un avioncito o una balanza. Nuestro chico pensó que la forma en que los corrieron fue innecesaria, pero a Eugene le valió y decidió que debían ir por algo de beber. En el puesto de botanas, la chica pidió un combo de jugos y una malteada al encargado. Luego volteó con Mi-sung para saber qué quería, y el muchacho, parado aparte entre la gente que pasaba, hizo un pedido que parecía para 3 personas. Fue entonces que de repente, su sentido insectoide detectó la presencia de peligro. Mi-sung se puso alerta, y cada conversación de los que pasaban sonaba como si se la susurraran directo al oído. Sus ojos se abrieron como platos al sentir la amenaza cerca, mientras pasaba una parejita coqueteando sobre una invitación a tomar un cafecito. Luego el tipo del café reveló que iba a ahogar a la chica, pero mientras ella reía, pensando que era puro cotorreo, nuestro prota sintió la malicia de ese desgraciado. Eugene se acercó casualmente con una bolsa llena de jugos, pero Mi-sung apenas contenía su tensión por la escena que acababa de presenciar. Sorbeteando su jugo con el popote, la chica notó a la hormiga temblando y decidió preguntar qué pasaba, mirando en su misma dirección, y entonces vio a una pareja de tórtolos caminando. Mi-sung le informó que el tipo era un insectoide, y así decidieron actuar. Las llantas rechinaron bruscamente.
revelando que un camión se paró en la estación para que bajaran un par de tenis juveniles. Era Arjo, quien miraba hacia el hospital con cara de preocupación, justo frente a la puerta de una de las habitaciones. Le gritó el nombre de Se-Jin Bang, internada desde aquel desastre en la escuela, pero sabía que su amiga ni en pintura la quería ver. Se-Yan, todavía bien traumada por el merequetengue, escondía la cabeza vendada entre las rodillas, pidiéndole a su amiga que se largara. Pero la terca de Arajo solo quería dejarle una cosita. A Se-Yan se le llenaron los ojos de lágrimas de cocodrilo, pero se mantuvo más dura que una piedra. Así que Arajo deslizó una carta con un anillito por debajo de la puerta del cuarto de su amiga. Camina con su cara de perrito triste por el pasillo, mientras un tipo le armaba un pancho al doctor sobre raparle la cabeza a alguien justo antes de su anhelado debut, ni aunque fuera para salvarle el pellejo. Y ella recordó los ojos brillantes de Se-Jong cuando logró pasar esa audición de 3 pesos, para el teatro. Sus pies la llevaron sin rumbo, perdida en los pensamientos sobre la emoción infantil de su amiga. Ante la mera posibilidad de su debut, volvió al mundo real de un sopetón cuando notó a una enfermera cruzándose en su camino y volteó casi por instinto, como hipnotizada por la belleza casi sobrenatural de aquella empleada de la salud. Mientras tanto, Se-Jong seguía hecha bolita en su cama, y solo la luna era testigo de su dramita, pero de repente la puerta del cuarto se abrió de golpe. La morra soltó una advertencia bien filosa que ya le había dicho a su amiguita que la dejara en paz de una buena vez. Sin embargo, se le hizo rarísimo que nadie contestara y la puerta quedara entreabierta. Entonces, una voz seductora y tenebrosa le susurró, llamando la dulzura, y mientras unos pasos resonaban en el cuarto, esa misma voz preguntó por qué la pequeña Se-Geon estaba tan fúrica. Una mujer vestida de enfermera empezó a quitarse la bata, revelando un estilo gótico y macabro mientras se le acercaba a la... Se-Geon podía sentir hasta el aliento de la mujer. Estaba tan pegada a su cara casi como tentándola que nomás se dejara llevar. Entonces la mujer abrió la boca, revelando en su lengua una de esas píldoras amarillas que contenían una larva dentro. La tipa babeaba y miraba a la enfermiza chica como si quisiera hipnotizarla. Y Se-Jong, con los ojos pelones, parecía de piedra. Mientras la mujer le sugería que podía acabar con los humanos que la fastidiaban, la gótica le abrió la boca a Se-Geon a la fuerza y acercó sus labios lentamente, sosteniendo esa asquerosa píldora. La chica, ya sin voluntad propia, nomás se tragó la larva mientras la mujer se alejaba, prometiéndole ayuda. Se-Geon sintió algo muy raro retorcerse dentro de su ser. Sus ojos se salían de las órbitas, y la mujer gótica miraba todo con una emoción malsana, segura de que ya no había vuelta atrás. Se-Geon sintió su cuerpo entrar en shock y empezó a gritar y a convulsionar sin control frente a la mujer. ¡Qué pena! Pero nadie iba a ayudarla. El proceso se intensificó, y durante la agonía de Se-Yan, la chica gótica vibraba de emoción, como si disfrutara cada segundo de esa grotesca transformación. La noche estrellada se asomaba hermosa contra la arquitectura moderna, de lo que parecía una mansión, y la chica que aceptó la invitación por un café estaba totalmente embobada. Estaba fascinada con el galán que tenía una alberca enorme dentro de su casa, pero el tipo que la veía dejarse llevar por todo, por sus posesiones, se hizo el modesto, diciendo que la alberca no era tan grande, refiriéndose a eso, creo. Luego el tipo nomás le dio una patada por la espalda, aventándola a la alberca. Ella salió a flote tras la caída, algo confundida por la acción del hombre, y comentó que la alberca estaba medio honda, pero siguió pataleando para mantenerse a flote, sintiendo los movimientos repetitivos algo cansados, hasta que notó que sus pupilentes no estaban, mostrando preocupación. El tipo, por su lado, ya estaba en el fondo de la alberca observándola desde abajo, mientras la chica consideraba que la hospitalidad recibida era bastante deficiente. Pero al tipo le importaba un comino la opinión ajena, pues sus ojos vacíos solo revelaban sus ganas de comer. La joven decidió salir de la alberca y nadó hacia la orilla cuando de pronto sintió su cuerpo suspendido por una fuerza que la dejó parada sobre el mismísimo agua, cual si fuera nadadora artística, pero de inmediato fue succionada de vuelta hacia el agua. La chica. Y así, con una fuerza descomunal yéndose contra las leyes de la gravedad sobre un peso sumergido, arrojó a la joven, quien se dio un santo trancazo en la cabeza contra el piso. La chica se desmayó al instante y su cuerpo flotó lentamente a la superficie. Y mientras ella flotaba inconsciente, el hombre se postró, levitando sobre el agua en la clásica posición de loto, como si estuviera rezando una plegaria antes de la cena, pero nomás estaba analizando el fino arte de la cacería, pensando que era un fastidio cuando uno puede comprar la comida, así que dejó de quejarse y abrió el hocico, listo para zamparse a su presa. Sin embargo, antes de poder dar el primer mordisco, sintió que algo le molestaba al caminarle por toda la cara. Una hormiguita se deslizaba en su mejilla, y el insecto dudó antes de seguir con su botana, pero era como si él ya lo supiera todo. Y sosteniendo la cabeza de la víctima, miró de reojo y distinguió la inconfundible silueta de una hormiga negra, surgiendo de entre las penumbras. Misón le clavó la mirada al insecto en el cristal, y era posible notar su mirada humana, reclamándole al monstruo por sus actos. Nuestra hormiga se le plantó al cristal que lo separaba de su mero objetivo,
y de la nada rompió el cristal sin miramientos. De un solo guamazo, el insecto ricachón gritó con indignación, quizás porque esos adornos de vidrio suelen ser carísimos, pero a la señorita Yang le importaban un pepino los ahorros del tipo. Y se le abalanzó, conectándole un ataque de tornillo. El golpe fue tan potente que el insecto sintió todo el peso en la panza, estampándolo contra la pared. No obstante, el niño rico no se rendiría tan fácilmente y alistó su puño para atacar a la hormiga, exigiéndole una explicación por sus actos. El insecto le metió un derechazo en la cara a la hormiga, que se tambaleó preguntando quién era. Mi-son salió disparado hacia la alberca, por el impacto del puñetazo de su rival. Fue entonces que apareció Silk con las manos levantadas, e invocó sus redes plateadas, gritando, «¡1000 anillos!». El insecto volteó hacia atrás, y se percató de que su invasor no venía solo mientras sentía los fríos hilos de Silk rozar su cuerpo. Ella entonces dio otra orden y sus redes se juntaron, envolviendo al insecto que ni tiempo tuvo de defenderse. Unas cuantas redes tomaron otra dirección y sacaron del agua a la chica inconsciente. Y Eugene sintió un gran alivio al notar que la pobre joven aún respiraba. Acto seguido, la puso a salvo en el suelo, pero se aseguró de darle el consejo de no confiar en desconocidos. El insecto tenía una expresión paranoica y, tieso por el capullo de Silk, le entró la curiosidad de saber quiénes eran esos que osaban interrumpir su cena, pero nuestros héroes solo se le quedaron viendo a loquito, dando la pelea por terminada. Luego, la expresión de furia comenzó a dibujarse en la cara de aquel insecto que se creía la gran cosa como para quedar atrapado en una red como un bicho cualquiera, y a Mi-son eso no le interesaba, en saber qué estatus tenía la criatura, pues para él no era más que simple comida para sus hermanas. El hormiga dio un paso, pero Eugene le pidió esperar. La chica entonces sugirió que podían extraerle información valiosa a ese insecto. El hombre entonces encaró a nuestros héroes y reconoció al hormiga, provocándolo, afirmando que el mataparientes era más débil de lo que imaginaba. Fue cuando el niño rico empezó a sufrir su transformación de insecto y preguntó irónicamente con tono amenazador si el hormiga de verdad iba a matarlo. Silk tomó una posición de ataque y le informó que la criatura no podría romper sus 1000 anillos, así que debía cooperar y responder sus preguntas. El monstruo no se inmutó y las telarañas de Silk comenzaron a rasgarse, mientras advertía que los héroes no sabían con quién se estaban metiendo. Las armaduras de nuestro dúo comenzaron a reflejar una luz, mientras veían de cerca al insectoide, el brillo de nuevo por las estelas que producía el enemigo, que emitían un tono de flama anaranjada. Empezaron a estallar como fuegos artificiales en varios puntos del lugar. Nuestros héroes sintieron como si látigos en llamas los azotaran por todos lados, y una grieta comenzó a aparecer, rasgando el suelo al borde de la piscina como si fuera lava volcánica. El lugar se saturó de un humo espesísimo, mientras cuchillas de fuego rebanaban el concreto, y la voz apagada del insectoide reveló a los héroes que él era un miembro de la corte de insectos y flotando sobre el agua con su armadura y navajas en mano estaba, completamente libre de las telarañas. Doom Ensigna, el insectoide acuático, el engendro que dudaba de las habilidades de nuestros héroes, los desafió a que intentaran matarlo, y así el dúo preparó sus movimientos especiales para atacar a esa criatura que exudaba un poder absoluto. Tanto Hormiga como Silk se abalanzaron sobre el enemigo con toda la ferocidad que pudieron reunir, y el insectoide de la corte hizo un movimiento con sus navajas que sin esfuerzo bloqueó el ataque doble. Luego el monstruo encaró a los héroes, y sin piedad desató su golpe llamado miembros de navaja, flotando por la piscina como si cortara el agua con su filo. La señorita Song y Yu Jin apenas tuvieron tiempo para defenderse mientras sentían el daño infligido por el fuerte oponente que desató su segundo movimiento especial, el bombardeo torrencial. Hormiga y Silk de seguro abrieron sus curiosos ojos dentro de sus cascos, pero Signa sabía exactamente qué se avecinaba. Hormiga sintió puntos de agua emergiendo en su armadura y, como si tuvieran voluntad propia, empezaron a corroerla. Signa, por su parte, mantuvo su posición sobre el agua, que formó un remolino en su superficie, y Silk voló para evadir el golpe del enemigo, aterrizando grácilmente de rodillas. Entonces, junto a Hormiga Negra, dedujo que el enemigo tenía el poder para controlar el agua, y notó, al observarlo planear sobre la piscina, que el entorno cubierto de agua era propicio para su juerga asesina. Yujin estaba indignado por el alcance del poder de Signa, pero la señorita Yang no le hizo caso, y se lanzó una vez más contra el insectoide con un plan en mente. Le pidió a Silk que cubriera el agua con sus telarañas. A regañadientes, colocó sus dedos sobre el agua, produciendo sus redes, pero pensó que era una locura que Hormiga se acercara tanto al oponente. Nuestro protagonista se deslizó sobre el agua, deseándolo con más ganas que nunca, para usar el poder de la hormiga roja de nuevo, mientras Signa veía a Mi-son acercarse con la guardia bien baja. Y sin sudar, con un solo tajo vertical, le arrancó un pedazo al cuerno del casco de nuestro héroe. Hormiga Negra igual soltó un volado al rival, pero sabía que primero había que lidiar con las navajas de Signa, pues los ataques de esas armas filosas
causaban un daño brutal, pero nuestro héroe no se rajó, y usando sus meros puños, le apuntó rápido a los brazos del enemigo, desarmándolo con golpes certeros. En ese instante, el rival se tambaleó feo, y nuestro prota chance no tendría otra oportunidad de ganar, así que preparó su golpe más veloz, su último y mejor truco. Pero un rayo de luz brilló junto a su cara, y sin chance de defenderse, Miss Young vio como el casco salía volando de su cabeza, mostrando sus ojazos llenos de sorpresa y desesperación. Fue ahí que el tal Signa reveló su as bajo la manga, que las cuchillas en su espalda no eran de adorno. La bestia invocó sus 4 espadas y sacándolas de todos lados, como un erizo, confirmó que esa era su forma real, y así nomás lanzó un tajo giratorio con sus sables llameantes, que original, que dibujó una X en la armadura de nuestra hormiga. Mi-sung nomás oyó que gritó «descuartizamiento cuádruple», y sintió los cortes en su cuerpo abrirse como grietas mientras la sangre salía a chorros. Signa miró a la hormiga y se dio cuenta que sus tajos no fueron tan profundos como pensaba, y cachó que el impacto fue menor gracias a las telarañas de la tal Silk, que se enrollaron en sus puños justo al atacar. La morra estaba ahí, nomás parada, viendo, e intentó atrapar al rival otra vez con sus 1000 anillos, pero a Signa como que no le importó mucho el show. Sin pensarlo 2 veces, le metió un rodillazo con toda su fuerza en la nuca al insectoide acuático ese. Sintió como algo tronaba por la brutalidad del golpe de nuestra chica, pero Signa ya estaba sobre el agua, y manipuló una ola en forma de lanza hacia nuestra heroína, haciendo que lo soltara de volada, y aún sintiendo el dolor del madrazo en su cuerpo, logró quitarle una navaja al bicho con los hilos que le quedaban. Luego nuestra hormiga reapareció y cachó la espada en llamas, todavía en el aire, lo que dejó a Signa por primera vez, sin saber qué hacer. El insecto todavía miró a nuestro héroe para soltarle un insulto, pero no le dio tiempo de acabar, pues Mi-sung le clavó la navaja directo en el pecho, haciéndole probar una cucharada de su propio chocolate. Pero el enemigo no se iba a rendir tan fácil y le soltó un tajo de lado, con la cuchilla en su mano derecha mientras insultaba a nuestro héroe. Y Mi-sung, por instinto, levantó el brazo para bloquear el golpe, pero sintió el calor de la espada quemando su armadura. Intentó aguantar vara como pudo, porque todo dependía de su aguante y terquedad. Y en medio del choque, Mi-sung gritó con todo: ¡celebración! Sus hormigas oyeron el llamado como un cuerno guiando al ganado en estampida, y así se lanzaron veloces hacia la cuchilla, clavada en el enemigo con una sola meta. Signa soltó un rugido de dolor y pánico cuando las hormigas comenzaron a meterse en su herida. Se lo estaban comiendo vivo, desde adentro. El insecto sintió un dolor que jamás imaginó, hasta que un pisote pesado llegó a la escena, haciendo temblar el suelo con sus pasos, y con una voz de ultratumba, el tipo quería entender qué demonios estaba pasando ahí. Mi-sung miró al intruso mientras veía a sus mascotas terminar el trabajito, y la neta es que se puso bastante tenso, pues ya no tenía cómo defenderse mientras remataba a Signa, cuando sintió el madrazo del bruto, que se había metido hasta la cocina del segador, como si le hubieran dado un martillazo en el mero hocico. Nuestra hormiga salió volando y se estampó en la pared, casi tirando el cantón con el putazo. Quedó tieso del golpe, volviéndose una presa regalada para el gandaya que apareció, mientras Silk andaba en la lona sobre sus telarañas, que sostenían la superficie de la alberca. El animal se echó a Signa al hombro y, viendo a nuestros héroes, les dijo que le parecían divertidos, y les lanzó una tarjeta roja diciendo que a los más gallos siempre los recibe. La tarjeta con el nombre Club Stick Shot se clavó en la pared junto a Mi-sung, que ni pío dijo. Luego escuchó al muy ignorante invitarlo a darse una vuelta por el dichoso club de la tarjeta, dejándolos vivos para algún pinche propósito. Por ahí en la ciudad, la gente andaba en su rollo al atardecer, hasta que un callejón culero reveló a un güey muy quitado de la pena con su cel, pero también dejó ver a Sejong, que iba con su máscara y la cholla tapada con la capucha de su chamarra. El tipo vio que la morra se le acercaba y, medio sacado de onda, intentó ser cortés saludándola. Pero al cachar que Sejong era una estudiante puberta, como que se sintió más alivianado, aunque sintió la cara caliente del susto. El vato, ya más rucailo, sintió una mala vibra en el ambiente y quiso saber si a Sejong le latía ir a un lugar más privado, pero la morra le contestó bien seca que ni madres. Ella dio unos pasos y, calando al tipo, le avisó que lo que traía en mente se lo haría ahí mismo nomás. Se quitó la máscara y, mostrando su carita preciosa, le preguntó si le parecía bien, a lo que el güey, sintiendo que ya se había sacado la lotería, no puso ni un pero. Sejong se paró de puntitas y le plantó un beso al galán. Se creyó irresistible por el avance tan rápido de la niña, pero su sudor, que antes era de nervios, se volvió de pánico y peló los ojos mientras Sejong lo besaba. La mirada de Sejong, que alguna vez tuvo vida y sueños, ahora se veía vacía, como de pescado muerto, como si no quedara ni rastro de ella. El tipo no podía moverse durante el beso y sintió que a huevo tenía que tragarse algo. No tenía ni pinche idea de qué era. Empezó a voltear los ojos para arriba y su cara se puso cada vez más roja, como si se estuviera ahogando. Luego lo aventaron para atrás, ya tieso como un vasito de danonino, al que le hubieran chupado todo por dentro para luego tirarlo a la basura.
Sejong se reveló en su forma macabra de insecto, con una lengüetota llena. Que parecía haberlo visto todo, le preguntó a Sejong si disfrutó su comidita. La mujer abrazó a Sejong como si fuera su hermana menor, y quiso saber qué tal sintió la morra a su primera presa. Y Sejong, relamiéndose los bigotes, respondió contenta que le supo delicioso. Un metro iba a toda madre por las vías, mientras adentro un tipo estaba en un conflicto obvio. Se repetía que tenía un hambre de la chingada todo el tiempo, mientras los pasajeros lo veían con cara de «¡qué pex!». La jeta del hombre era de pura angustia, y ciertos rasgos de su cara insinuaban un posible: la metamorfosis del bicho. El tren avanzaba sin sospechar el peligro inminente, y aquel hombre de traje, parado frente a tantos pasajeros, solo pensaba en comer hasta que de pronto su lado monstruoso le gritó más fuerte, y abrió el hocico, mostrando los colmillos que le brotaban de la lengua, igualito que a Sejong, y entonces comenzó a abrirse paso entre los pasajeros con un apéndice vivo moviéndose dentro. Los que no fueron atacados se desesperaron ante la escena que presenciaron, y la lengua del tipo comenzó a limpiar el vagón, sembrando el caos entre los ciudadanos que no tuvieron chance de defenderse. Luego se dio un festín mientras el tren seguía su ruta. Nuestra Arjo caminaba junto a los estudiantes por una calle arbolada, y su expresión era serena, lo cual no era normal en ella, pero pronto algo adelante captó su atención. Era Mison, caminando solo con la cabeza un poco inclinada, ausente en su propio mundo. La chica aceleró el paso, tocando la espalda de nuestro protagonista, y sonriendo mientras lo llamaba. Pero cuando Mison se giró hacia ella, amigos míos, el chico parecía que había metido la jeta en un avispero. Nuestra Arjo se quedó helada al verle la cara llena de moretones, y lógicamente le preguntó qué había pasado. Entonces la señorita Ann le dijo que se metió en una pelea donde ganó y perdió, al mismo tiempo. La chica le advirtió que no se metiera en líos, pues ese no era realmente su estilo. Pero en verdad, nuestro prota no tuvo opción. Sin entender aún, Arjo quiso saber si andaba en plan rebelde sin causa, pero algo dentro del salón le despertó más curiosidad. Sejin miraba por la ventana con su cabello corto, y una expresión algo soñadora, hasta que oyó su nombre gritado con entusiasmo por su mejor amiga. Arajo se abalanzó sobre la chica con emoción para darle un fuerte abrazo, y con lágrimas en los ojos quiso saber todo lo que Sejin había vivido, ya que nunca recibió visitas. Entonces Sejin mintió y se rascó la cabeza, indicando que se sentía algo avergonzada por su cabello. Pero Arjo elogió el corte de su amiga y notó que llevaba puesta la pulsera, que le dejó bajo la puerta en su último intento por visitarla en el hospital. Mison, todo golpeado, pasó junto a la chica y la miró de reojo, mientras Erin informaba que él también estaba en la nueva clase con ellas. Sejin volteó a un pupitre vacío y preguntó si podía sentarse ahí, pero Ara le advirtió que ese era el lugar de Eugene, la chica ruda del salón que normalmente se largaba tras pasar lista. Pero justo ese día, la rudita se había quedado en casa, acostada en un tapete y envuelta en vendas. Se recuperaba de la última batalla. Junjin sintió comezón en la oreja y estaba segura de que alguien chismeaba de ella. De repente su cel vibró justo cuando cerraba los ojos para otra siestita y vio que Miss Young había respondido su mensaje, avisándole que él estaba en la escuela, lo que hizo a la chica deducir que el chavo era una máquina. Se dio la vuelta en el tapete, viendo la tarjeta que recibieron del bruto, y se culpó por no haber ido a que le pasaran lista. Pero ese nombre Club 6 Tiros, escrito en oro sobre la tarjeta roja, despertó su curiosidad. En la escuela, Sudien no podía creer que veía a Sejin, la artista del colegio, en el salón y dijo que casi ni la reconocía por su peinado. Luego se le acercó y la carrilló, preguntando cómo andaba de la cholla, pero Arjo, cachando las pendejadas del morro, le sugirió a su amiga que mejor se largaran. Fue ahí que el niñato insoportable notó la cicatriz en el cuello de Seiyan y comentó lo espantosa que se veía, fingiendo empatía por su dolor. A la chica se le empezó a terminar la paciencia, pues el mocoso no dejaba de parlotear puras babosadas de cómo corrió para salvar su pellejo el día del incidente. Y con el descaro más grande del mundo, hasta le dijo que ni se sintiera mal, pues total, ella había sobrevivido. Esa fue la gota que derramó el vaso para Seiyan, que aún aprendía a dominar sus instintos, y sus ojos se encendieron, como si la bestia en su interior estuviera a punto de reventar. Los sentidos de Mison se dispararon, detectando a un enemigo. Sin embargo, de la nada, Orijo le zampó un derechazo a Suyan, y el pobre diablo ni vio venir semejante trancazo. Sus anteojos salieron disparados y cayeron al piso. Cantando la victoria, Seiyan luchaba por dominar su rabia, que le haría revelar en lo que se había convertido. Y Orijoe, encabronadísima, le gritó a Suyan que se arrodillara y suplicara perdón por su comportamiento, recordándole al cobarde que empujó a Seiyan para salvar su propio pellejo. Le ordenó que se disculpara con su amiga ahora. Suyeon peló los ojos, chance por la vergüenza, al recordar el pinche día, y rascándose el cachete por el trancazo, le ofreció una disculpa. El chavo levantó los lentes del suelo y se largó de ahí, refunfuñando como un viejo,
mientras Misón veía cómo sus compas se echaban porras tras el desmadre. Pero nuestro prota sintió la presencia del peligro, acechando en el salón. De nuevo, clavó la mirada hacia las morras, dándose cuenta que no era tal cual como si un insectoide estuviera ahí, pero su instinto señalaba a Seiyan como algo misterioso y bien dañino. Era como si la morra emanara un aura toda rara y peligrosa para todos. Mientras tanto, en el tren donde el insectoide se dio un festín, su transformación, que parecía una oruga gigante y asquerosa, devoraba su tremendo banquete hasta que las puertas del vagón se abrieron, y apareció un agente de los cosechadores de insectos, listo para hacer su chamba. Este era Cowell, miembro de la unidad de combate conocida como los Hermanos Locales, que entró al vagón con sigilo, con su metralleta en mano, midiendo el desmadre. La criatura asquerosa se movió con su lengua que parecía un colmillo, lista para atascar a quien se le pusiera enfrente. Co se quedó pendejo por la forma del bicho y preguntó si el otro del equipo que lo acompañaba estaba viendo lo que él había encontrado. El otro miembro, su carnal mayor Lo, entró al vagón con su alfanje en la mano y juzgó que la cosa esa parecía una larva. Los carnales platicaron, intentando entender qué madres era, mientras la criatura extraña se movía agresivamente, rodeada por los agentes. Lo informó que no debían darle cuello, sino que debían capturarla, para que los científicos descubrieran su origen. De repente, la criatura se giró hacia el hermano mayor y lo atacó con los colmillos de fuera. Pero Ko, sin pensarlo, le clavó una cuchilla láser en el pescuezo a la criatura, que se encabritó de dolor. El agente de inmediato acomodó su metralleta y le disparó sin piedad al monstruo. Lo, observando las movidas de su carnal, le recordó que debían llevarse al bicho en buen estado para el análisis, y violentamente sintió el coletazo del animal en su pecho, mandándolo a volar varios metros hacia atrás, estampándose contra la puerta que separaba los vagones. Lo quedó tirado entre los vidrios rotos, incapaz de levantarse al momento por la fuerza del madrazo, y Ko le gritó a su hermano. Preocupado por el guamazo, el bicho se fue contra el hermano menor, decidido a devorarlo, pero el tipo resultó ser hueso duro de roer, y le avisó que el bicho ese necesitaría mucho más que eso para tumbarlo, y sacando una fuerza brutal, levantó a la larva gigante, echándole en cara que él no era un debilucho como su carnal. Ahí fue que Lo se alivianó y le brincó encima al monstruo, partiéndola en dos con su filero. Kao sostuvo la mitad del bicho como si fuera un simple tronco de árbol, y Lo, bien burlón, le preguntó que quién era el debilucho ahora. Mientras se limpiaba, el carnalito menor comentó lo que había sucedido, con el cuento de llevarse al monstruo en buen estado. Pero para Lo, dadas las circunstancias, con media criatura ya era más que suficiente. En eso, el hermano mayor cachó algo que lo dejó con el ojo cuadrado. Una larvita amarilla y asquerosa salió del bicho y empezó a reptar por el suelo hasta que se volteó hacia los agentes, como si los calara con sus 5 ojos rojos. De la nada, le brincó encima a Lo, quien sintió cómo se le sumía la frente por el ataque de ese gusanillo. El agente empezó a temblar y a convulsionarse mientras que el hermano menor intentaba cachar qué diablos pasaba. De pronto, lo informó que estaba bien, pero la larva se estaba moviendo dentro de su frente como si estuviera moviendo los hilos.